Buenos días, buenas tardes, buenas noches, barqueros. Aquí estamos otra vez en Canal Sant Andreu para comentar el pleno, que este pleno ha sido un pleno movidito y alguna cosa más. Hola, Nalva. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jordi, barqueros y barqueras. Aquí estamos otra vez para comentar de nuevo la audiencia, el pleno, lo que pasó, lo que ha ido pasando también en redes sociales, que alguna cosita hemos visto, pero sobre todo estamos, aparte de informaros, para divertiros, porque los plenos están cada vez más subiditos de tono, Jordi. Sí, porque viene época electoral. Más subiditos de tono, estoy viendo a todos muy nerviosos Sí, 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 sí. y yo les pediría un poquito de sonrisa. Ahora estamos así. Ya llegan las elecciones, ahora nos vamos a poner Falta un la año bota. y si empezamos ya con estos tonos, no quiero pensar lo que va a pasar cuando llegue febrero, marzo, abril del año que viene. Bueno, mira, el otro día estuve en la fiesta de FEM, había mucha Ujú. gente, hinchables, no me dejaron subirme a los hinchables. Vaya, hombre. Y me lo pasé muy bien, estuve hablando con el señor alcalde, Ajá. pero hubo un problema. ¿Qué pasó, Jordi? Pues que no me dieron la taza. A ver, los partidos políticos, una taza, porque así las ponemos aquí todas las Claro. tazas y tenemos toda la colección. Y los de FEM no me dieron una taza. Pero yo he llegado a una reflexión, después de la noticia que nos llegó ayer, Sí. que me voy a hacer del PSC. Sí. Porque con todo y que pierdas las elecciones, te buscan un puesto de trabajo que cobran más que el alcalde. No a todo el mundo, Jordi. Pues- No a todo el mundo, Jordi. Así que ten cuidado. Porque ¿Qué línea coges? a ti no te ofrecieron esto. Bueno, yo decidí marcharme a mi puesto de trabajo al que tenía antes de entrar como alcaldesa, con el salario que tenía antes de entrar como alcaldesa. Sí, porque todo esto viene a que ayer recibimos un informe sobre el sueldo que tiene el señor Beas en San Vicente, más otros complementos, O sea, un sueldo de 72.000 euros. Bueno, yo sabes que lo he comentado y lo seguiré comentando. Él es trabajador de un ayuntamiento, ¿vale? Además ya ha salido y el alcalde lo ha dicho reiteradas ocasiones. Él es trabajador de un ayuntamiento. En un ayuntamiento hay una RLT, que es una relación laboral de los trabajadores, con unos salarios asignados y él cobra el salario estipulado para el puesto en que está. Y yo ahí no lo voy a discutir, porque es como en mi empresa, en la tuya, el salario está asignado por convenio, ese puesto de trabajo tiene un salario y eso es lo que esa persona cobra. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, el tema es que se dispara porque en su puesto de funcionario nivel A1, nivel 28, pues son 58.000 euros, pero ponerlo en la Junta de Gobierno del Consejo Comarcal, eso es una decisión política. Bueno, es una decisión, una propuesta que hizo la Federación y que, bueno, estamos orgullosos de tener un representante de San Andreu de la Barca en el Consell Comarcal. A mí no me parece mal, siempre y cuando eso aporte beneficios a San Andreu de la Barca, que estoy segura. Más las dietas de regidor. Que eso está establecido por el señor alcalde. Pero claro, es que todo se va sumando y al final pues te sale una cosita. Juan Pablo siempre le ha gustado el dinerito. O sea, bueno, Jordi, yo creo que a todos nos gusta el dinero. Yo recuerdo que también... A todos nos gusta el dinero. Sí, pero tú, o sea, al final la pringa eres tú. Porque cuando te pusiste el sueldo de alcaldesa, más que nada por unas cuestiones de no cobrar menos que un regidor. A ver, yo quiero explicarlo esto. Cuando yo entré de alcaldesa, no había asignado un salario para el alcalde, porque el alcalde que teníamos cobraba por asistencias. No tenía un salario asignado en la composición del gobierno. Entonces había que asignar un salario, porque yo tenía una excedencia por cargo público en mi puesto de trabajo y no cobraba nada de mi puesto de trabajo. Claro. A pesar de que yo estaba como regidora con el 80%. O sea, ni tan siquiera cobraba el 100% del ayuntamiento los 2 años que estuve como regidora, ¿vale? A pesar de tener dedicación plena al ayuntamiento, no lo cobraba. Posteriormente había que poner un salario para la alcaldesa en ese momento porque no existía. Claro, los salarios de los regidores estaban ya asignados. Con lo cual yo solo podía cobrar, como mínimo,
que es lo que pusimos, 100 euros más que los regidores que más cobraban. Porque, hombre, un alcalde o alcaldesa tiene muchísima más responsabilidad que un regidor. Responsabilidad jurídica, responsabilidad patrimonial y más dedicación. Con lo cual fueron 100 euros más que los regidores que más cobraban. Únicamente, solo para marcar un pelín la diferencia. Bueno, pero también cobrabas de la MB. Sí, creo que eran 150 euros. 150 euros, Jordi. Porque al final no eran 1.500 al aquí mes, tenemos eran 150. que el señor Giribet cobra 70.000 euros al año. Es cierto. Con el sueldo de la AMB, de la AMB y de Sapurba. Y de Sapurba. Y del ayuntamiento, lógicamente. Y del ayuntamiento. Es cierto que él rebajó el salario que había de alcaldesa cuando él entra a 53.000 euros, y eso hay que decirlo, pero también es cierto que a veces hay que tener cuidado con las declaraciones que se hacen. El señor Marc Giribet, los últimos 2 meses, sobre todo del gobierno socialista, cuando yo era alcaldesa, dijo, y además de forma muy despectiva, que yo no tenía que cobrar más de entre 30 y 35.000 euros porque no me los merecía. Vale. Tú y yo hemos hablado antes y estoy de acuerdo contigo en que nosotros necesitamos los mejores políticos para gobernar este municipio. Y los mejores políticos deben estar bien pagados, como lo están los futbolistas, porque resulta que aquí viene un futbolista al Madrid, al Barça o al que sea, que le pagan un pastón y aquí no ponemos el grito en el cielo. Solo nos preocupamos de lo que cobran los políticos. Entonces, los políticos tienen que cobrar un buen salario. Lo que pasa que, claro, si tú haces declaraciones incendiarias y además sacas una revista diciendo que la alcaldesa no debe cobrar más de entre 30 o 35.000 euros y tú luego te pones un salario de 53.000, hombre, deja mucho que ver de lo que decías a lo que haces. Pero bueno, que... Y luego tienes 1.500 euros más mensuales del área metropolitana. Que estás en el área metropolitana porque eres alcalde de San Andreu de la Barca. Porque si no lo fueras, bueno, no estarías. Y porque es de Esquerra. Si no lo fuera, porque ya era de Esquerra antes ya, de ser alcalde, y no era del área metropolitana, no lo habían escogido para el área metropolitana. De juegos políticos de dentro imagen, de la AMB. De imagen. No, y tú estabas en la AMB con el Partido Socialista, pero no eras vicepresidenta. No, para nada. Al final de todo esto es... Bueno... Aquí el problema no es lo que cobra el alcalde, Jordi. No, no es la cantidad que cobra el alcalde. El problema son sus declaraciones incendiarias y que ahora, cuando alguien le pregunta ¿qué salario tiene usted? No el salario del ayuntamiento. ¿Qué salario tiene usted? Él habla de 53.000 euros. Porque es su salario. No miente. Claro. No miente, pero omite parte de la verdad. Igual es como ChatGPT. Si no le haces la pregunta bien, no te responde bien. Bueno. Pero en todo este juego... No responde bien porque no quiere. Que ya llevamos un tiempo. Sí. Porque yo recuerdo la época de Llorca que los carcipás se aprobaban por unanimidad. Que el carcipás, para el que no lo sepa, es donde se dividen pues, las secciones, los regidores, lo que va a hacer uno, lo que va a hacer otro, lo que va a cobrar uno, lo que cobra el alcalde y tal. Se aprobaban por unanimidad. Sí. Cuando viene CEM se da cuenta de que hay un desfase que no es legal. Se habla con el señor Llorca, el señor Llorca no lo quiere hacer, se lleva a mediación. Antifrau. Antifrau. Exactamente, lo denunciaron en Antifrau. Que hay que cambiar este sistema, pero ya entra en juego el tema de los sueldos. Esta publicación, que no sabemos de quién es, pero está muy bien hecha porque además hay un informe con los enlaces. Bueno, es que además la RLT de un ayuntamiento es pública. Bueno, como él es personal, trabajador de un ayuntamiento. Como la de AMB. Que también es pública. El que quiere... Y el Consell Comarcal... Exacto. El que quiere buscar, busca. Lo que pasa es que también nos tienen que dar las cosas. Lo que pasa que yo no puedo... Mira, si el portavoz del Partido Socialista, en vez de ser un trabajador de un ayuntamiento, cobrara solo como político, podríamos estar hablando de igual balanza. Podríamos hablar del salario del alcalde y del salario de Juan Pablo Beas, porque estarían en igualdad de balanza. En este caso, no hay igualdad de balanza. Juan Pablo Beas es un trabajador de un ayuntamiento que no está cobrando por encima de sus compañeros que tienen la misma categoría que él dentro de ese ayuntamiento. Sí, no. Tiene el mismo salario, tiene el salario establecido por la RLT, que es la negociación entre el equipo de gobierno y el comité de empresa de los trabajadores, que de eso también hablaremos luego. Y el señor alcalde tiene un salario que es el que se ha puesto. Y yo no discuto que tenga mucho salario.
Yo discuto que sus declaraciones fueron las que fueron. Pero es que al final el tema es, se está usando Y políticamente... no pasa nada, porque él también podría salir. Mira, Sí, ¿sabes sí. cómo se corta esto? El señor alcalde sale y dice, me equivoqué. Dije una cosa cuando ahora compruebo que efectivamente el trabajo, la dedicación, la responsabilidad jurídica y todo lo que tiene ser un alcalde tiene que estar pagado. Bueno, cuando te pones ese sueldo ya admites que te has equivocado en esas declaraciones. Pero lo verbalizas y es quedas como un señor. Y es que al final caemos todos en lo mismo. Porque si mañana hay elecciones y sale Juan Pablo Díaz, que lo dudo, pero bueno, que saliera por un chirimbolo, ¿qué hace? ¿Cobra 5.000 euros menos al año o se sube el sueldo para igualar lo que tenía antes? Pues se los va a subir, porque va a decir, a ver, no sé lo que... o lo ponen de vicepresidente de la AMB. No sé lo que pasa. Bueno, el Partido Socialista tiene la suerte de que tiene un número de consellers importantes en la AMB. Sí, sí. Un número importante, no pasa como con Esquerra Republicana, que hasta María Antonia Borbón es parte de Esquerra Republicana en la AMB, ¿vale? No está como FEM Sant Andreu, está como Esquerra, ¿de acuerdo? Para darle más... más empaque. No, más números a Esquerra, evidentemente. El Partido Socialista tiene un número importante de compañeros y compañeras distribuidos en distintos puestos que ya... Pero que te toque de vicepresidente, a ver, puede que te pase o puede que no te pase. Sí. Si en las elecciones que vienen el señor Giribet vuelve a salir de alcalde y no los números no dan para que sea vicepresidente de la AMB, pues no lo será. Se va. También había otra opción, Jordi, puestos a hacer cábalas, el señor alcalde cuando entra se pone un salario, cosa totalmente correcta, pero cuando lo hacen vicepresidente de la AMB y ve lo que va a cobrar al año, que son 1.500 euros mensuales, que es un salario de un trabajador en la calle, podría haber decidido rebajarse su salario para compensar lo uno con lo otro. Hay muchos alcaldes que están en otras entidades y que se rebajan los salarios para no hacer tanto daño al ayuntamiento y complementar su salario con lo otro. Pero estamos en las mismas. Jugar con el tema salarios de políticos es demagógico. Ya, pero escúchame, ¿es demagógico cuando hablan otros o es demagógico cuando hablas tú? Es demagógico siempre. Porque esta publicación... Aquí lo que hay que ver es quién ha abierto el melón. Esta publicación, que es, claro, el melón lo abrió Sant Andreu Televisión. No, el melón lo abre el señor Marc Giribet. Bueno, alcalde de Sant Andreu de la Barca antes de serlo. Este informe y esta publicación que corre en redes, pero corre en redes de Telegram y WhatsApp, no ha salido, no lo he visto en ninguna red como Facebook, Instagram. Esto sale, es una respuesta a otro que hace Televisión Sant Andreu o el periódico Sant Andreu, en el cual tampoco recriminan al alcalde que cobre lo que cobra, sino que dice, a ver, se hizo una pregunta y no se respondió correctamente. Al señor alcalde se le hace una pregunta y él siempre la contestación es 53.000 euros, 7.000 menos que la alcaldesa anterior, que podría olvidarse de mí, que para otras cosas bien que se olvida. Y simplemente, ¿él tiene que justificar su salario nombrándome a mí? No es necesario. Justificas tu salario porque consideras que ese es el salario que tienes que tener, defiéndelo, no pasa nada, lo defiendes, ¿vale? Pero no puedes compararlo con un trabajador de un ayuntamiento, porque hay trabajadores del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca que cobran más que el alcalde. Sí. Entonces, más que el alcalde en el ayuntamiento, no más de 70.000 euros. No, ya, pero bueno. Al final el tema es que yo, desde este programa, el tema de sueldos, basta. Se acabó, que no se va a acabar. Porque además es que, ¿sabes qué ocurre? Que el tema salarios, como en el caso... Y no me voy a hacer la defensora de Juan Pablo Beas, termina afectando a las familias. Claro, porque... Termina afectando a las familias. Parece que un político, y no me parece justo. Parece que un político, por ser político, y hablamos de alcalde, regidor, ministro, congresista, sí que hay congresistas y senadores que viven muy bien y que no pegan ni brote, pero no es el caso del alcalde de Sant Andreu de la Barca, ni el caso del alcalde de San Vicente, ni el caso de un alcalde o del señor Colboni. O sea, son cargos que yo se lo dije a Marc, no te cambio el puesto, porque yo que soy camionero y cobro bien, tampoco, casi cobro más que él, cobro menos en bruto, pero como no me retiene tanto Hacienda, pues cobro más o menos. Y no tengo que estar los sábados, los domingos haciendo buena cara, fiscalizado totalmente. Lo de la buena cara es a veces, Ya, fiscalizado todos los días, todo lo que haces, porque habrá gente que le guste que no. Cuando hay una exposición pública,
hay una fiscalización Sí, no. y salen críticas y luego te salen los histers, los hasters, ¿cómo se llaman? Que no... Histers, Hister, no. vale. Histers, Y te sale la gente a favor. Hater. Uf. Ya somos boomers. Soy boomer total. O te sale la gente que tienes a favor, ¿vale? Entonces, y los fans y no sé qué. Cuando hay una exposición pública, esto es lo que hay. Y juegas a esto. Sí, y él ya jugó a esto sabiendo No, a lo que jugaba, ¿eh? Que sí, pero que no ninguna bicoca. Y lo único que yo sí voy a pedir es, por favor, no utilicemos, comparativamente hablando, los cargos políticos o los salarios de los cargos políticos con los salarios de trabajadores de administraciones, de empresas privadas, porque pueden haber salarios de empresas privadas muchísimo más altos, seguro. Más. Entonces, vamos a dejar a las familias tranquilas. Se nos viene un año calentito y vamos a dejar este tema ahí. Porque si la televisión de San Andreu saca una cosa sobre el alcalde y después no sé quién, porque la verdad es que no sabemos de dónde nos llega esa información, saca una de lo que el portavoz de la oposición, yo creo que ya estamos tocando temas que no deberíamos tocar. Por eso, que vamos a hacerlo así. Sí. Y vamos a dejar el tema sueldos y ya está. Vamos a pleno. Venga, vamos a audiencia. Jordi. Eso, vamos a audiencia. Vamos a audiencia, que luego tenemos temitas por ahí. La audiencia está calentita. En la audiencia, lo primero es que a mí me sorprende porque, claro, al no haber reglamento de audiencia, ahora en esta audiencia no se han preguntado los nombres a los vecinos que intervenían. Que es importante, porque después, ahora no, antes se les veía, todavía conocías a alguno. No, y ahora el que quiere se puede levantar, hay un pie de micro, sí, pero y puede no hablar, pero no todo el mundo quiere salir en televisión. Pero yo creo que si tú vas a un sitio que es oficial y público, audiencia pública, tienes que dar tu nombre, porque vas como ciudadano. Bueno, pero es que cuando alguien interviene, yo recuerdo audiencias anteriores que el alcalde le decía su nombre, por favor. Sí, sí. En esta ocasión no se lo ha preguntado a nadie. ¿Hay un reglamento? No. Pues ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema, Jordi. No, porque igual algún día vendrá alguien de Palleja a quejarse porque los del Androc todavía no tienen el local y dirás, pero vete a Palleja, pedir el local. Efectivamente. Pero como no le has preguntado el nombre... Bueno, salió una vecina a hablar del tema robos catalizadores, que parece ser que ahora se ha incrementado el tema de los robos de catalizadores, que ya no se hacen en los polígonos o en las estaciones, sino que se hacen dentro del pueblo. Bueno, eso ha sido lo desconozco. Porque el catalizador, eso se roba por la noche y ahora como han sacado del Lidl estas Steel, que son unas sierras eléctricas. ¿Ah, sí? Se llevan el catalizador, al día siguiente llegas el coche y empiezas a... A mí me quitaron en su día en San Andrés de la Barca la batería del coche. Sí, a mí con el camión un día me fui a comer y cuando volví y estaba en un polígono y llego y no va. Yo lo que desprendo de las distintas intervenciones que se realizaron en la audiencia son los nervios del alcalde. No, lo que pasa es que el alcalde... A ver, esta sabemos porque la conocemos que es Paqui Luque, porque además a ella le gusta que digamos su nombre y salir en los medios. Paqui, estamos contigo. Pero, vamos a ver, lo que tú no puedes hacer es decir, hay una sensación de inseguridad, están robando de esto, pero la Guardia Urbana es cojonuda. Y que no vengan los Mossos de Escuadra. Yo creo que ella habló del trato que tuvieron con ella. No, pero empieza la intervención diciendo... Bueno, lo de los Mossos de Escuadra y las medallas no lo entiendo, porque los Mossos de Escuadra, el alcalde es el primero, y yo también, aquí lo digo, que pide a los Mossos de Escuadra más intervención en San Andreu de la Barca. Yo también la pedí en su momento, él la pidió. Ahora, por suerte, se han incrementado el número de policías, de Mossos de Escuadra en la ABS de Martorell. Eso quiere decir que podemos tener más disponibilidad. Chapó. Y es cierto que nuestra policía local necesita muchísimas veces la asistencia de los Mossos de Escuadra para según qué temas, ¿vale? Y que además coincide con que los Mossos de Escuadra estaban aquí. O sea, no se han apuntado ninguna medalla. Estaban aquí, actuaron y participaron de esas detenciones. Pero que es muy complicado Y además las medallas, esto no es una cuestión de medallas. No, pero que con cuestión... Por eso no lo entiendo. Pero dices, hay inseguridad, pero la Guardia Urbana guay, pero roban.
A ver, o una cosa u otra. Mira, que hay una sensación de inseguridad, es cierto. Yo últimamente me he enterado de robos en algunos comercios de San Andreu de la Barca por la noche, que han reventado persianas, etcétera. Hay una sensación de inseguridad. Yo no estoy diciendo que haya inseguridad, estoy diciendo que hay entre la ciudadanía una sensación de inseguridad. Luego los porcentajes, los números, ya los dijo el alcalde, somos uno de los municipios con menos no sé qué. Bien, pero a mí lo que me preocupa es la sensación del vecino y la vecina de esa inseguridad, de esos sitios oscuros, de ir por la calle según qué horas. Pero eso no es una cuestión de... Es una sensación. Y esa sensación... Es lo que he dicho. Esa sensación la producen las redes sociales. Porque vivimos al borde de una guerra nuclear. ¿No lo sabías? Porque la gente, o sea, está viendo constantemente el conflicto de Ucrania, el conflicto de Irán con el gato naranja. Está viendo por ciertos medios diciendo que hay inseguridad, que va por la gente, que va gente... Pero ya no es solamente eso, Jordi. Yo creo que también se está haciendo una propaganda, y yo no digo que esté a favor ni en contra, se está haciendo una propaganda de las detenciones, de los casos. Exacto, entonces, claro. esa propaganda que sale de medios oficiales, en este caso del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, pues a lo mejor también genera inseguridad. Yo aquí conozco inmigrantes de Colombia. Pero qué sensación de inseguridad. O de Ecuador. Bueno, o, escucha, si tú vas también depende con qué lo compares. Claro, pero yo comparo San Andreu de la Barca con un San Andreu de la Barca que hemos conocido todos y que ha tenido momentos de sensación de seguridad y momentos de menos sensación. Aquí en San Andreu de la Barca, yo cuando vine, no era precisamente el sitio más seguro del mundo. O sea, y mi mujer, que es de aquí de toda la vida, en la Plaza de la Rueda había de todo. O sea, de todo, de todo. Yo ahora veo una ciudad obrera, con sus más y sus menos, sí, con nuestros ladrones que roban catalizadores, pero como en cualquier sitio, no somos ni más ni menos, porque es muy difícil, y encima esto de los catalizadores es muy difícil, porque te metes debajo del coche, 10 minutos, y sales con él en la aunque mano. pase la Guardia Urbana por al lado, no te ve. No te ve. No es como robar motos, que vas con una furgoneta, te lo llevas. Y cada catalizador de esos vale una burrada. ¿Ah, sí? Sí, vale una no burrada porque lleva cobre, lleva oro, lleva un montón de metales que se pagan bien. Que se pagan bien. Lo complicado es pillar esto, o sea, lo suyo, que ya lo hacen los Mossos, porque yo voy a muchas chatarrerías, es intentar que esto no tenga salida en el mercado. Pero siempre hay uno que lo compra y ellos lo saben. Eso es como las joyas robadas, es como etcétera, etcétera. Bueno, pero... vámonos a la audiencia. Porque después de la intervención de esta vecina, el alcalde le acusa de hacer un speech político. Sí. El alcalde le dice que esta persona solo mira las noticias que le interesan, claro, y hace caso a la televisión de pago. Le dice que no vuelva a repetir porque no le va a permitir que cuestione el trabajo de la policía local. Yo creo que no lo cuestionó, pero bueno. Es que no sé si lo cuestionó o no. Le pregunta si sabe en qué mundo vive y la amenaza de no interrumpa más o la expulsará de la sala, y además la acusa de ir en las próximas elecciones en una lista política. Bueno, nosotros conocemos a Paqui, ¿eh? Si no vas porque Es que yo no voy a hablar de la persona. Yo voy a hablar de los comentarios. ¿Qué estamos señalando a la gente por su filiación política? No. A ver, pero tú cuando vas a la audiencia pública, sí, a labrarte un camino político, pero porque después esto irá al Yo no partido. creo que los vecinos que van allí a hablar y a preguntar no. vayan a labrarse Normalmente ningún futuro no, porque político. por ejemplo Molina, que nos da el informe Molina cada de esto, no creo que tenga ninguna aspiración política. ¿vale? El señor que fue a preguntar por el tema de los funcionarios y tal, no creo que tenga ningún... Y también fue una intervención tensa. También fue demasiado tensa. Bueno, eso luego. Pero esta señora, todos la conocemos y sí. Y es más, lo que tú no puedes hacer Pero tú no puedes sacar... porque se lo llevaban preparado. Tú no puedes sacar su filiación política
por el hecho de que la vecina le hayan robado el catalizador, o pregunte esto, pregunte aquello. Mira, seguramente no, las preguntas a lo mejor no están bien hechas, pues es posible, no te voy a decir que no, pero se cortan de otra forma y no señalando a una persona por su filiación Sí, política. pero, por ejemplo, el tema del ascensor, decir que están esperando cuando hace 2 meses que has hecho el estudio técnico y tiene que aprobarse. 2 meses. Pero tú vas y lo sueltas. Si ellos no lo tuvieran preparado, porque ya la conocen, ya sabían lo que venía, la gente se queda. El ayuntamiento tiene abuelos metidos en pisos que no pueden salir porque no tienen ascensor. Y es así, porque eso cortas el trozo y es un clickbait. No se ¿Qué puede. has dicho, Jordi? Un clickbait. Ay, ¿qué es eso? Eso es hacer un titular, Vale. que es lo que hacemos nosotros Vale, con los vale, cortos, vale, un correcto. clickbait. Vale. Y la gente pica, después no es, pero te has picado. Bueno, pero eso es lo que está pasando en todas las noticias, Jordi. Claro. Las de un lado, las del otro, las del otro. Por eso nosotros nos tiramos un rato largo Sí. para explicar estas cosas. Bueno, a mí me pareció que creo que el alcalde lo puede hacer mejor. Eh, Creo que el alcalde no tiene que señalar a nadie por su filiación política, sea esta persona o sea cualquier otra persona, porque luego lo vuelve a hacer. sí. Luego lo vuelve a hacer. Y con alguien que no estaba atacando. Porque, bueno, luego hay un señor, después de esta vecina hay un vecino que habla de la educación vial en las escuelas, Sí. ¿vale? Que es algo que es verdad que se hacía, que es algo que cuando la policía pide la comisaría fuera del ayuntamiento, pide un espacio para hacer escuela vial, que no lo van a tener, ¿vale? Desconozco si lo están haciendo ahora en las escuelas o no. Lo desconozco. El alcalde tampoco lo sabía. También No, sí, manifestó lo que pasa es que empieza que no, porque él interpreta que la pregunta es si está en el currículo de la escuela. escolar, no, hombre, eso no. Pero después le dice que sí, que hay un programa que se hace hace años, que es que la policía municipal va un día y hace como una charla y les Sí. explica las normas. Lo que es el semáforo, el paso de peatones. También etcétera, dice una etcétera. cosa que es muy cierta. ¿Qué? A ti quien te tiene que enseñar a no pasar el semáforo en rojo son tus padres. O sea, pues, aunque venga un policía, que ya hablaremos del tema de los policías luego, Sí. ¿vale? Aunque venga un policía y te diga, a ver, niños, cuando se llega a un semáforo, si está en rojo, no paséis. Pero se lo explicas como, sí, cuando está en verde, pasar. Dame la mano para cruzar. Eso, no vayáis por Lo el que- medio de lo la que- carretera. lo que hemos hecho todos. Exacto. Porque ellos no van a llevar, en teoría, vehículos a motor. El tema de los patinetes empieza hace relativamente poco. Ha empezado hace poco. Cuando en mi época y en la tuya llevábamos ciclomotor, que podías llevarlo a los 16, tenías que sacarte el carnet, Sí. a menos de que aprobaras y fueras muy listo y te sacaras la EGB o el graduado escolar, pero tenías que pasar un carnet Sí. que te explicaban, con la moto no se pueden hacer. Pues las normas de tráfico. Con la moto no puedes llevar la novia. Sí. Y todo el mundo llevaba la novia con la moto porque tú tenías moto para llevar novia. La diferencia entre la moto y el patinete, Jordi, es que la moto iba por la carretera y el patinete está yendo por la Exacto, acera, pero está yendo por donde van los peatones y están yendo a unas velocidades y están yendo dos en patinete. Yo lo he visto y Sí, no sí, una sí, vez, sí. reiteradas ocasiones. Pero el tema es que había un... Y hoy en día, con lo de los patinetes, ha pillado a, digamos, al gobierno, a la política, a la administración, fuera de onda. Y han tardado mucho tiempo en regularlo. Sí. Y ahora tenemos una generación de jóvenes que se han acostumbrado a ir en patinetes. Y mira, me acuerdo, un señor mayor que tenía un bar, que le compró el patinete, pero era un patinete que llevaba silla. ¿Ah? Me acuerdo que estuve hablando con Maite y lo pilló la policía porque el patinete no cumplía la normativa. Como llevaba silla, tenía que estar como ciclomotor, no había pasado la ITV y en un pispar le metieron 2.500 euros de multa. Y me vino a mí cuando hacíamos Sí. y llamé a Maite y dice, claro, es que a ver, te venden el patinete, pero... A ver, la normativa es la normativa y es para que todo el mundo Pero la te cumpla. vendían cualquier cosa. Bueno, el problema es que nosotros tampoco nos preocupamos de decir, a ver qué es lo que estoy comprando. Exacto. ¿Vale? Y después que hay padres, que también hablaremos luego del tema de esto, que hay padres que compran el patinete al niño, porque el niño se pone muy tonto, porque ha sacado buenas notas y todo eso, y después, el día que les viene la multa porque no llevaba casco, porque no tenía seguro, porque dice, ¡ostras! Yo no sabía todo esto. Eso. Entonces...
el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Exacto, exacto. ¿Vale? Bueno, este mismo vecino fue otro, no recuerdo, hablaba de unas pintadas que hay por el municipio sobre el Sí, PSOE en sí, 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 Arcos. sí, 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 sí. Al final, el alcalde es muy listo. Y hay que reconocerlo, el alcalde es muy listo y el vecino hablaba de pintadas en distintas partes del municipio y el alcalde le da una explicación diciéndole que el ayuntamiento no puede borrar las pintadas de la persiana del Partido Socialista porque es privado. No, es que el vecino no estaba hablando de la persiana del Partido Socialista, el vecino decía, me siento todos los días a tomar café en un bar, en concreto, y veo una pintada que pone PSOE en Arcos, en una pared. Eso no se podría evitar y hay más por el municipio. Bueno, el alcalde sigue refiriéndose a la fachada del Partido Socialista, que por cierto he pasado esta mañana y han pintado la persiana, también te lo tengo que Bien. decir. Pero las pintadas que hay en el municipio las tiene que quitar el ayuntamiento. No las puede quitar el Partido Socialista. No, Lo no, 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 siento. no, no. Él le dice al señor este, porque después entramos en el de esto de, es que, porque a veces tú le explicas las cosas a la gente y la gente no lo entiende. Él le dice, cualquier persona que se dirija al ayuntamiento y nos dé permiso Pero estamos hablando de fachadas privadas. privada, Y el señor no hablaba de fachadas privadas, hablaba de muros de el municipio donde to- habían los pintadas. muros son privados porque son de alguien. Escúchame. La casa, si a mí me pintan delante de mi casa, la barca cabrón. Esperemos que no. O como alguno que va haciendo cosas por ahí que pone así tratan a los socialistas a los profesores y me sacan a mí, que te saquen a ti. Ana? Bueno, luego hablaremos vale. también de todos estos que yo salen. llamo al ayuntamiento y digo, oye, que me han puesto una pintada aquí, a ver si pueden venir con la cárcel y quitármela. Y el ayuntamiento dice, vale, ¿usted nos da permiso? Sí, vienen y me levantan toda la pintura. Sí. Pues, digo, oye, que me habéis levantado la pintura. Nosotros hemos sacado toda la pintura. Lo ¿vale? bueno y lo malo. Pero todas las fachadas, menos la de equipamientos municipales y la de, por ejemplo, Parque Federico García Lorca, que tiene el monumento a Federico García Lorca, todo eso sí, ellos van, es el ayuntamiento, voy, lo saco y ya está. Pero yo no sé ahora exactamente dónde están las pintadas, no sé esa fachada a quién pertenece, lo desconozco, y por tanto no voy a discutir si es privada o es pública. No, si lo de PSOE en Arcos hay varios sitios. Y hay lo de varios Borriols sitios. fascista también hay varios sitios. Bueno. Entonces, pero es la falta de comunicación que él le está diciendo, necesitamos autorización. Bueno, Bien, pero hombre, es que al final... el portavoz del Partido Socialista, creo recordar que le dice que ya en el año 2025 hicieron una instancia solicitando que se borraran esas pintadas. Pero tiene que ser el dueño. Ya. Pero Vale, escúchame, vuelvo a decir, no sé exactamente dónde están las pintadas y no sé decirte si son públicas y privadas y eso no lo voy a discutir. Pues venga. Volvemos. ¿Vuelve Molina? Molina hizo vamos a tener que poner la hora de Molina porque tendríamos... Pero bueno. Bueno, el Molina, que es una persona, un ciudadano maravilloso de este municipio, que se pasea por todo el municipio. Yo me gustaría saber los pasos que le salen diarios a Molina, Habla de pues sitios con runas, sitios con cajas de camiones abandonadas, aceras invadidas por la hierba, árboles caídos que no se han recogido, la pista de atletismo, entre comillas, que no está en condiciones. Bueno, les dice que luego les pasa ubicaciones para que puedan ir a arreglarlo. No, hombre. Me parece genial. Y luego hay un vecino que pregunta qué ha ocurrido porque ha visto que los trabajadores del ayuntamiento han tenido durante 2 días concentración en las puertas del ayuntamiento. Sí. Y pregunta cómo está el tema, si se ha solucionado, si no, ¿vale? ¿Cómo están los 6 puntos que marcaba el comité de empresa del ayuntamiento en una hoja que difundieron, ¿vale? El alcalde le pasa la palabra al regidor Xavi Vila, que es el responsable. El regidor le pide al vecino que le lea los puntos, que cuál punto le interesa más. El vecino le dice, hombre, tú debes de tenerlos, ¿no? Pero eso ya empiezan mal. No, tú debes de tenerlos, tú eres conocedor. Yo te he preguntado cómo está el tema. Y cómo está el tema es cómo están los 6 puntos. No es que a mí haya un punto que me interese más que los otros, me interesan todos. Bueno, pues yo quiero que me das todo... Claro, es lo que le dice, explícame cómo está el tema. Él le dice, dígame qué punto quiere que le aclare. No todos. Y él le responde, igual que lo tengo yo, lo tienes que tener tú. Sí. ¿Vacilada? No es vacilada. una vacilada.
A ver, Vacilada. está claro que esa reclamación que el comité de empresa hace se la ha pasado con anterioridad al señor Xavi Vila. Porque el Sí. señor Xavi Vila no dice que no la tenga, dice, es que yo no me acuerdo de lo que reclaman ahora los trabajadores. Hombre, eso queda muy feo, ¿eh? Eso queda muy feo, ¿eh? O sea, tú tienes una concentración de trabajadores en la puerta del ayuntamiento y ahora me vienes a decir que no te acuerdas de lo que reclaman los trabajadores. No me lo creo. Esa sí que no me la creo cuando luego está diciendo, que se reúne con el comité todas las semanas. Hombre, pues algo de información deberías de tener. Vale, no pasa nada. Le da la hoja el vecino le da la hoja al regidor. Bueno, Sí, sí. la trabajadora que está allí en el ayuntamiento, ¿vale? Y hay un momento en que el regidor contesta y da todas las explicaciones de cómo están cada uno de los puntos, ¿vale? Yo desconozco si esto es cierto o no, el comité sabrá si lo que el regidor manifiesta allí es verdad o no, ¿vale? Pero hay unas frases que... Hay una divertida porque el alcalde dice, ¿cómo se nota que se acercan las elecciones sindicales? No, error, son elecciones municipales, pero bueno, no pasa nada. No, pero las sindicales no tocan. Igual también tocan. No sé. Después de las municipales. Pero se acercan también. Bueno, como las sí, nacionales. Y si no, que se lo digan sí, a Zapatero. A ver, que estamos aquí. Y además le dice que si está allí como sindicalista o como vecino. Bueno. Hombre, escúchame una cosa. Si hubiese estado como sindicalista, se habría presentado como sindicalista. Porque eso es lo que hace un sindicalista cuando llega a una reunión y va a exponer la defensa de unos trabajadores y estarían los trabajadores allí acompañándolo a él, que no estaban. El alcalde sabe perfectamente que esa persona es una vecina, un vecino del pueblo. Lo sabe. Sabe perfectamente pero que es un vecino. Pero pertenecía a un sindicato. Y está además lo dice. afiliado a un sindicato. Bueno, pero había estado. Como jubilado. Pero había estado. Y paga una cuota como jubilado. Había estado en primera línea. Porque él lo dice. Ahora no, pero antes hace sí. 20 años. Bueno. Hace 20 años. Pero, oye, escúchame una cosa, el hecho de que haga 20 años, que yo fuese no sé qué, no quiere decir que hoy esté en representación. Yo soy un vecino. Además, él explica la historia. Yo estaba paseando, paso por la puerta del ayuntamiento y me he encontrado aquí a y he estos visto señores. a los trabajadores y como los conozco, me he acercado a ellos y les he preguntado, ¿qué pasa? Y ahora voy a subir arriba a preguntarle al alcalde qué pasa. No, supongo que eso fue al mes siguiente, porque eso fue el mes pasado. Y le pregunto al señor alcalde cómo está. La concentración de funcionarios no fue este mes. Fue ¿Ha sido este mes? Este. Es que no lo recuerdo. Estaban abajo y él coge. Pero escúchame. Ahora voy a subir a preguntar. No, ahora voy a subir, no. Eso pasó a principio de mes, como mucho. ¿Ayer? No, la concentración no fue ayer. ¿No fue ayer? No, hijo, fue hace un mes. Ponían el pleno. No. Ellos, posteriormente cosa que nosotros los ciudadanos no sabemos porque no nos llega, ellos deciden hacer una convocatoria, yo me entero posteriori, después de que termine el pleno, una convocatoria para asistir al pleno. Pero estamos hablando de la audiencia pública. El ciudadano no sabe que los trabajadores han hecho una convocatoria. ¿Pero estaban abajo o no? No estaban abajo concentrados, estaban en su puesto, estaban trabajando. Y se convocan a las 7 en el pleno. Entonces él fue a... Él fue a otra concentración que hubo el mes pasado, en hora de desayuno, él pasaba por allí y se encontró a los trabajadores en la puerta del ayuntamiento. Que hicieron 2 días, 2 concentraciones el mes pasado. Pero a ver, porque también sale esto, o sea, el tema de los desayunos, ¿hacen los 20 minutos todos a la misma hora o cada uno lo hace a la hora que le da la gana? Perdona, porque eso es una decisión de la RLT, de cómo lo tengan establecido en cada departamento. Eso yo no me voy a meter. No, pero es que después lo explica Xavi Vila. Bueno, Xavi Vila explica... Una de las cosas que hay es que en el sistema horario que hay, el desayuno tú lo puedes marcar desde las 9 hasta las 12. Sí. ¿Vale? Y que hay alguno que como antes no lo tenía, cogía y aprovechaba lícitamente, porque en teoría está permitido, pues en vez de plegar a las 2, plego a la... Son 20 minutos, ¿no? Pues plego 20 minutos antes y ya está. Pero que ese no es el tema. El tema está, porque volvemos a decir que el alcalde señala a la gente que tiene filiación política o filiación sindical. Bueno, porque tú estás en una audiencia pública ciudadana. Yo estoy en una audiencia pública
Jordi, y es ciudadana. Y voy como ciudadano Claro. y pregunto algo. Y tú, como ciudadano, me tienes que contestar. Y no tienes que empezar a elucubrar si yo he sido responsable del sindicato en no sé dónde. Sí, porque además la responsabilidad que este vecino tenía no tiene nada que ver con el sector de la función pública. Sí, sí. Nada. Si yo he sido tal o he sido cual. Ahora soy un vecino jubilado que vengo a hacerte una pregunta. Vale, pero, y tú me contestas. pues o ya, no. A o no. A partir de cómo este señor lo haga, que hay un choque ahí, porque claro, hay un problema de comunicación. Yo creo que tienen que arreglar más el tema. No te preocupes, ahora cuando tienen la sala abajo y hagan la nueva. Bueno, a mí me han dicho que va para un rato. O sea, que no es una cosa inminente. Pero bueno, sale, empieza a darle los puntos, esto está arreglado, esto está arreglado, esto está arreglado, esto está en negociación, nos reunimos cada semana con el comité de empresa. Y el vecino le dice, estupendo, gracias por responderme. Sí, sí, pero ¿Cuál es el lo problema? que no entiendo yo es que los funcionarios estén presionando políticamente al consistorio cuando se está en una plena negociación, porque el otro día... Eso es lo que dice el regidor. No. Ahora a mí me gustaría escuchar al comité de empresa para saber si lo que dijo el regidor es verdad o es mentira. Porque es lo mismo que hablamos, que estamos hablando. Sale una noticia en San Andrés Televisión, no sé, igual luego le tengo que poner un pito, ¿vale? 18.000 euros en 3 sillas para alcaldía. Sí. Vale, pero no sale la otra noticia que se han comprado 40 sillas nuevas para los funcionarios. Eso no sale. Entonces... ¿De qué precio son las sillas, Jordi? No, las sillas de los funcionarios. No sé si... Es que exactamente no me dijo cuánto valía cada silla. Seguro que cada silla no vale lo que costó la silla de alcaldía. Coño, es que el culo no es el mismo. Ah, amigo mío. Vale, acabásemos. A ver, las sillas de alcaldía son sillas de representación. O sea... No, las sillas que tiene la secretaria del alcalde y la silla que tiene el... Son sillas ejecutivas. No lo sé cómo son porque no las he visto. O sea, tú no puedes ir a ver al alcalde y estés sentado en un taburete como este. Que a ver si cambio las sillas. A mí estos me gustan, Jordi. Sí, pero prefiero estas. Prefiero estas, ya te lo voy diciendo. Pero la comunicación hoy en día es muy parcial. O sea, yo siempre hemos intentado desde este canal ser lo más imparciales posible. Sí. De hecho, no está cualquier persona aquí debatiendo conmigo, porque si no me hubiera buscado a Yandri y ponemos verde a los otros y ya está. No, está Ana Alba. Aquí se pone verde a quien se tenga que poner verde, ¿vale? Está Ana Pero Alba. En este caso a mí lo que me molesta es que si el vecino sabe preguntar mejor o peor, si el vecino se defiende lingüísticamente mejor o peor, el alcalde no puede hacer señalamientos políticos ni sindicales. Y lo siento. Bueno, pero eso es política. No, estás atacando a un posible votante. Sí, bueno. A un posible votante. Luego hablaremos del señor Antonio de Vox y las fiestas. Sí, luego hay una última pregunta y terminamos con la audiencia. Hay un vecino que quiere saber por qué han dimitido ciertas personas como consellers de esa prueba. Sí, sí, sí. Yo, si quieres, este punto lo pasamos a pleno porque volvió a salir. Entonces, para no discutirlo dos veces, lo pasamos y lo hablamos todo del tirón, ¿no, Jordi? Sí. ¿Y vamos a pleno? Vamos a pleno. Venga. Por desgracia, nombramiento de las mujeres asesinadas. Claro. Continuamos teniendo un número exagerado. Bueno, cualquier número sería malo, pero cada vez se está incrementando más, yo creo que... No, y viene verano y será peor. Viene verano y será peor, es lo que te iba a decir. La aprobación del acta del pleno anterior. Tenemos que decir que en este pleno no sabemos el motivo y esperemos que no sea por nada malo. La portavoz del grupo municipal del PP no estaba. Esperemos. Espero que esperamos desde aquí que Sonia se encuentre bien. Sí, porque siempre da juego. Sonia da mucho juego. Sí. No son iguales los plenos contigo que sin ti, Sonia. No. Hay que reconocerlo. Y hay una aprobación de un expediente de modificación presupuestaria, bueno, porque hay un movimiento de dinero de dos partidas distintas, ¿vale? Al final el PSC se abstiene porque, bueno, el gobierno es el que gobierna y es el que decide cómo reparte el dinero. Y aquí no hay que discutir. Luego hay una aprobación de la recepción de un local en propiedad del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, de la planta baja del inmueble de la promoción de Sant Llop.
Bueno, a mí me gustaría decir que esto es fruto, primero que me alegro, Ujú. pero que esto es fruto de unas negociaciones ¿Qué se que hicieron? se hicieron en su momento y que esto lo que da es más patrimonio y más riqueza al municipio y al ayuntamiento. Cuando se proyectaron esos pisos, que Efectivamente. fue evidentemente hace más de 3 años, porque Sí. las cosas de Palacio van despacio, pues se hizo Bueno, esta yo puse la cesión. primera piedra Sí, sí, de esos sí. pisos, así que... y ya venía de gobiernos socialistas anteriores, ¿eh, Jordi? Tampoco me voy a apuntar medallas que no me corresponden. Vale, luego tenemos la aprobación de las alegaciones que figuran en el Plan Director Urbanístico Metropolitano, el PDUM. Yo quiero, y como no me duelen prendas, Jordi, y sabes que no... Quiero felicitarles. Ujú. Les quiero felicitar, de verdad. Considero que son unas buenas alegaciones que incluyen y excluyen cosas importantes para el municipio. Hay una cosa que le pidió el Partido Socialista, que es el intercambiador que querían poner, que la En el AMB Palau. planteaba en el Palau, y que este gobierno al final decide, a requerimiento del Partido Socialista, quitarlo, y chapó. Incluyen una parte del sector 21, chapó, porque así se podría a lo mejor desatascar el tema del sector 21. Y incluye también que se mantenga, ya te lo diré, los ferrocarriles en el Palau donde están, y como mucho que se haga, si consideran necesario, una tercera entre Castelbisbal, Martorell y San Andreu de la Barca, una tercera estación. O sea que yo aquí lo que hago es felicitarles, creo que son unas buenas alegaciones, espero y deseo que el área metropolitana las apruebe, porque esa es otra. Ujú. Una cosa es lo que pedimos y otra Y cosa es otra la que cosa nos es la llega, que nos llega. ¿vale? Pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, creo que es un buen trabajo. Sí, sí. Y además sé que puede ser una de las soluciones para el tema del sector Puede 21. ser una solución para el sector 21, incluye además la puerta de San Andreu, que era algo que ya proyectamos nosotros, y que se pueda desarrollar esa puerta de San Andreu está muy bien, porque genera vivienda, genera mejor imagen, ¿vale? Entonces, chapó, me quito el sombrero. ¿Vale? Luego viene la aprobación de la adenda del convenio de colaboración entre la AMB y el Ayuntamiento para la gestión del Parque de la Solana. Nada que decir. Luego, en la parte de control, se da cuenta al Pleno de todas las actividades que se han hecho durante el mes, que ha hecho el alcalde y el equipo de gobierno. Y hay una cosa que yo quería destacar como muy significativa, y son los 500.000 euros que llegan a San Andreu de la Barca de la Generalitat de Cataluña para dedicarlo a las escuelas de primaria. Sí. Bien, considero que las escuelas tienen muchos años, muchos edificios tienen más de 40 años, y esos 500.000 euros van a venir muy bien para esas reparaciones y para todo eso. Así que espero y deseo que puedan hacerlo en verano, espero y deseo que se puedan hacer la mayoría, no vamos a decir todas, pero la mayoría de las necesidades, cubrir la mayoría de las necesidades de las escuelas, que a esto habrá que sumarle el dinero que el ayuntamiento ponga para las escuelas, y por tanto, bienvenido sea. Vale. Bueno, estábamos en los siguientes puntos. Aquí hay un juego interesante. Dar cuenta al Pleno de una serie de decretos económicos, ¿vale? Y además también hay dar cuenta al Pleno del inicio del procedimiento de adjudicación de la gestión de las escuelas Bressol, ¡Hombre! que luego lo hablaremos porque viene sobrevenido. Sí, 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 sí. Y el convenio de colaboración con el Consell Comarcal para el tema del Baix Llobregat, para el tema de los mosquitos. Bienvenido Venga. sea. Pero cuando vamos a dar cuenta al Pleno de los puntos 2.4, 2.5 y 2.6 del tema de la tramitación al Ministerio de Hacienda, Ujú. el portavoz del Partido Socialista dice que tiene un informe del interventor donde dice que estos datos no son reales, Esa purva. que es una situación insostenible sobre la falta de entrega de cuentas de Sapurba, que los informes del interventor del ayuntamiento son de una falta de rigurosidad increíble, y que además hay declaraciones del portavoz de FE en San Andreu en la radio municipal donde dice que las personas que dimitieron, los políticos que dimitieron de ese Consejo de Sapurba son unos irresponsables. Bueno, Bueno, ya tenemos la gresca montada, ¿vale?
A mí me gustaría aclarar que los consejeros de Sapurba no están allí como regidores, sino que están a nivel particular. Sí, sí. Evidentemente es porque son regidores, son políticos de San Andreu de la Barca, pero están a nivel particular y es su patrimonio privado el que se puede ver afectado con según qué decisiones se tomen o según qué decisiones Bueno, tome el Ministerio de Hacienda. a ver, para eso hay que demostrar que ha habido un dolo. O sea, Ya. vamos a ver, tú eres... ¿tú estás dentro de una sociedad limitada? Sí. O no sé cómo es la figura Es una empresa jurídica. municipal, es distinta, pero Claro, bueno. pero bueno. Entonces, esta empresa puede tener pérdidas, ¿vale? Alguien te puede demandar, o puede demandar a la empresa, a un proveedor o lo que Sí. sea, para que tú tengas que responder con tu patrimonio, Sí. se tiene que demostrar que ha habido dolo o mala fe. Vale. ¿Vale? Pero ¿es tu patrimonio el que está en juego? Sí, pero Vale. a ver... nivel personal, no a nivel de partido político. Exacto. Eso es lo que yo quiero diferenciar. Que sepan que ellos no están allí porque son regidores del PSC, de no sé qué. No, están como personas particulares. Y como personas particulares tomaron la decisión de de irse. dimitir. Que no es A no ver, es distinta a la que tomó el señor Marc Giribert sí. en el Bueno, mandato anterior. Sí, a ver. O sea que si son irresponsables, son todos unos irresponsables. Los unos y los otros. La situación es distinta. O sea, y lo mismo que hablamos. Cuando se fue Marc Giribert, Sí, ¿vale? Estaba el señor Padilla, sí. gerente Sí. de Sapurba. Ujú. El señor Padilla, presuntamente, o por lo que a mí me han explicado, hacía las cosas como las hacía. Y tú puedes decir, y ahí sí que estamos rayando el dolo. Pues porque perdóname, pero no vino ningún requerimiento de Hacienda y del Ministerio de Hacienda No. sobre nada, porque las cuentas se entregaban de la misma forma que se entregan ahora, Sí. de forma telemática. Bueno, Así que... que no estaba yo allí. Lo que sí que sé es que a mí me manifestó mucha gente, y en la campaña electoral y antes, de que había muchísimas irregularidades en Sapurba. De que había una... Y tú misma me dijiste que la estructura de Sapurba era una cosa muy rara. Porque Bueno, estaba el porque señor Padilla y trabajadores. yo creo que sí que es cierto, bajo mi punto de vista, y no entiendo de empresas demasiado, que tendría que haber habido una estructura más fuerte. También es cierto que cuando se crea Sapurba va creciendo Exacto. y es cuando se debería haber implementado. Bueno, Exacto. también es verdad que luego, y aquí parece que alguien ha perdido la memoria, es cierto que hay una serie de años de pandemia. Pero la pandemia te puede justificar... La pandemia te justifica las pérdidas económicas. Pérdidas, te puede justificar pérdidas. Que el señor alcalde dice, yo me marché porque la empresa llevaba 3 años perdiendo, claro. Que una empresa pública municipal pierda dinero no es la excepción, es la norma. Pero los trabajadores no dejaron nunca de cobrar. No, porque... Nunca, aunque estuviéramos en pandemia. Porque las empresas públicas municipales están hechas no para ganar dinero, sino para dar, servicio. Para dar servicio. Exacto. ¿Vale? Para dar servicio. Entonces, tardan 2 años en quitar al señor Padilla, que todavía hay un juicio a lo mejor tan mal no lo estaba haciendo cuando tardaron 2 años. Y el alcalde había prometido su cabeza antes de ganar las elecciones. Exacto. Pero cuando tú tienes una persona tan intrincada ahí, que ya esa empresa está hecha a él, quitar ha traído los problemas que tenemos ahora. 2 gerentes nuevos. Un gerente... Han habido 2. Pues 2. Uno que entró y no se pudo hacer con la empresa porque... la inversión o lo que fuera, o la manera de hacer las cosas no le pareció bien. Pues cámbialas. Y otro gerente que ha entrado. Pues cámbialas, si esto es muy fácil. Bueno, pero hay tiras y aflojas. Si no te gusta la manera de hacer las cosas, las cambias. Bueno, pues... Que también dice, no sé quién era, Xavi Vila, o que en el Consejo de Administración que se aprueba la salida de Padilla, el Partido Socialista ni se presenta. Y entonces yo Lo que habría que preguntar es, ¿qué información se traspasa? ¿Cómo se traspasa la información? ¿Cuándo les llega la información de ese hecho? ¿Vale? Porque tú puedes soltar lo que tú quieras. Allí nos presentasteis y... No, lo dijo Abril, me parece, Miguel Ángel Abril. O Abril. Allí nos presentasteis y no sé qué. Las cosas no son como las cuentas. Cuenta toda la verdad.
cuenta cómo haces la convocatoria, cuenta la información que das y cuenta que iban a ojos vendados. Cuenta que iban a ojos vendados sin tener información. Y al no tener información prefirieron no asistir, evidentemente. ¿Vale? Entonces, cuenta toda la verdad, que aquí, claro, tú cuentas. Yo no digo que mienta, yo digo que omite verdades. Bueno. Y cuando tú omites verdades, te quedas con el titular y es los socialistas, o los socialistas y el PP, o los socialistas, el PP y no sé quién, no se presentaron y son unos irresponsables. Cuidadito. A ver, porque crean una situación de pánico con unas cuestiones, porque María Antonia Borbón lo dice, según la legislación tenemos hasta octubre para entregar estas cuentas. Nosotros estamos, y todo esto que está explicando, mira, ustedes son conocedores. La señora Borbón hace una explicación muy extensa. Es que claro, han pasado 2 gerentes, es que tenemos el personal. Es que no es poca cosa. Creo de baja. 2 de baja. No, dice creo que están de baja, supongo que están de baja, es la palabra que utiliza. Hombre, si usted no sabe lo que le pasa a su personal, pues usted ya tiene un problema, para empezar. Escúchame, ¿tu empresa deja de funcionar porque tú te pongas de baja? Tú has estado de baja, Jordi. Sí. ¿Y qué? Pero depende de quién. Has estado de baja, Jordi. Sí, pero si yo me pongo de baja el que hace las cuentas y solo tengo a esa persona, pues y se ha estado haciendo con un estilo de que, pero si tú sabes que había una persona de Sapurba trabajando en el ayuntamiento porque tenía un problema personal con cierto señor que era el gerente, y eso era totalmente irregular. Y después, cuando se ha querido revertir eso, ¿qué ha pasado con esa persona? Pues que no quería volver porque ella, su idea era ser funcionaria. Es que eso es muy largo. Y yo no quiero entrar a hablar de temas que hay juicios de por medio. Exacto, las irregularidades no quiero entrar a hablar de trabajadoras del ayuntamiento de Sapurba o del ayuntamiento. Yo no he dicho ningún nombre. No, yo tampoco lo voy a decir. ¿Vale? Pero esa situación se daba. Y eso es una cuestión totalmente regular. Y es una manera de explicar cómo se hacían las cosas. ¿Qué tiene que ver eso con que llevan 3 años gobernando? 3 años gobernando y en 3 años me dices que no han sido capaces de formar una estructura en Sapurba. Mira, escúchame, Jordi, no me lo creo. Pero llevan 3 años, pero lleva 1 año Sapurba. Pues que lo hubiesen quitado liberado. antes. Que lo hubiesen quitado antes. Pues, pero... Es que lo hubiesen quitado antes. Tienes que tomar la decisión, intentar hacerte lo máximo, porque llegas allí y te encuentras esto, pipa, esto cómo funciona. No, el señor Margiribert en la oposición ya daba lecciones de cómo se tenían que hacer las cosas en Sapurba. O sea, que venía aprendido de fuera. En la Wikipedia, hacer eso tiene un nombre y sale una cara, Ada Colau. ¿Ah, sí? Lo que yo pensaba y lo que me encontré. O sea, tú cuando estás... Y la gente que nos está viendo, que son una minoría muy selecta de San Andreu de la Barca, se piensa que gobernar, esto es, llega y pam, pam. Bueno, pero de hecho, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú das lecciones desde la oposición, cuando tú das lecciones, luego tienes que asumir lo que has dicho y te lo tienes que comer con papas fritas. Claro. Sí, ¿vale? Sí, no. Y la verdad del cuento es que ellos exigían que las cuentas de Sapurba estuvieran en tiempo y forma. Bueno, que la ley te permita hasta octubre, mira, no lo sé, pero que ellos exigían que se aprobara el presupuesto junto con todo lo demás, es cierto. La postura de la oposición como partido político pues, ¿qué tienes que tener muy lícita, porque lo tienen que pedir. Pues entonces tienen que ver como lícita lo que hacen los partidos de la oposición ahora. Pero pues, a ver, que no, si es que la oposición, su trabajo es este. Exigir. Y además, cuando hay unos informes, yo no los he visto, pero dicen que hay unos informes, supongo que es verdad porque el interventor estaba ahí en el pleno y no dijo nada en contra, hay unos informes que hablan de que los datos no son reales y es una irresponsabilidad lo que estamos haciendo. Y después en todo porque ahí hubiera estado Sonia Aranda, hubiera estado bien. Hubiese estado genial. Pero está el señor Felipe del Val, que no sabía exactamente... Bueno, dijo una cosa interesante, ¿eh? Él dijo, ninguno de ustedes me ha preguntado por qué me he ido. Claro. Pero tampoco lo dijo. Sí. Él habló de falta de confianza. Sí. Habló de que no se encontraba a gusto, de que para él no se estaban haciendo las cosas como él quería y que por tanto lo dejó. Él eso lo manifiesta, ¿eh? Bien. Pero es interesante saber que nadie le preguntó, oye, Felipe,
¿Tú por qué te marchas? Porque luego, evidentemente, aquí todos hacemos speech político y el alcalde dice que el Partido Socialista ha manipulado a los demás consellers para que dimitan. Hombre, estamos tratando a la gente de tontos. A mí me parece grave. Yo no sé las dotes de manipulación que tiene el Partido Socialista o el portavoz del Partido Socialista, pero estamos tachando a Sonia Aranda y a Felipe del Val de que son meras titellas. Me parece feo. No, Me parece feo, ¿eh? No, pero que era una discusión como la que estamos teniendo tú y O yo, como lo que dice, pero claro, Felipe del Val dice, a mí nadie me pregunta. Efectivamente. Claro. O como lo que dice el señor Abril, son unos pocos los que se marchan, ¿no? Hombre, pues, son toda la oposición, todos los bueno, partidos de la oposición, Vox, menos Vox. Es que Vox no sé a veces que sí está gobernando. Vox, no lo tengo claro. Vox tiene un cacao mental porque, bueno, cuando ya vamos a máximos y proponemos la remunicipalización de... Ahora iremos ahí, ahora iremos. Bueno, al final el alcalde dice algo y es que, como ellos son tan transparentes y tan no sé qué, están dando una serie de explicaciones de una serie de puntos. Hombre, yo le quiero recordar al señor alcalde que el punto se llama retracontra al ple municipal. Sí, claro. Y retraconta es explicar ese punto al pleno municipal. O sea, usted no lo hace porque sea el mejor del mundo ni el más transparente. Usted lo hace porque es su obligación. Claro, claro. Su obligación es dar cuenta de lo que se ha aprobado, de lo que no se ha aprobado, de los números que se han enviado al Ministerio de Hacienda y de los que no se han enviado también. Así que... luego hay una frase que no me gustó nada. Ya te digo que los tonos me están gustando cada vez menos. Ustedes están haciendo... Lo que están haciendo es muy atrevido y tendrá consecuencias. ¡Wow! Bueno, tiene consecuencias. ¡Wow! Una pérdida de confianza en la empresa municipal, una pérdida de confianza en la gestión municipal. Tendrá consecuencias, tiene consecuencias. A mí me suena más a amenaza que a advertencia. Hombre, ¿qué les van a amenazar? Pues a mí me suena más a amenaza, pero bueno. Y luego te digo lo que hablábamos. En el 2021, creo que fue, entramos en pandemia y evidentemente los ciudadanos y ciudadanas de San Andreu de la Barca que no podían utilizar el polideportivo, el no sé qué, se dieron de baja. Sí, sí, sí. Para ahorrarse, evidentemente, una cuota que estaban pagando y que no iban a hacer uso de ella. Los trabajadores seguían cobrando y claro, que hubo pérdidas. Como vieron en todas las empresas en España. Pero no se hizo un ERTE de trabajadores. Y luego los trabajadores siguieron cobrando. Y luego hay otra cosa más importante. Sin ERTE. Exacto. Y luego hay otra cosa más importante. Por suerte, Sapurba se recupera. Cosa de la que yo me alegro. Pero como se han recuperado todas las empresas. No, sí, sí. Pero la pregunta es, cuando hay la pandemia y se va a bajar, ¿no se hace un ERTE a los trabajadores? Yo ahora, si te digo algo, te miento. ¿Por qué? Y no te lo quiero decir, Y me parece Jordi. a mí que no se hizo. Yo creo que no se hizo. No se hizo. Yo creo que ellos seguían cobrando el salario como si estuvieran trabajando. Y eso es irresponsable en el mundo de la empresa. Porque eso... Pero, escúchame, pero es una empresa municipal pero es igual. de un ayuntamiento. Pues no vas a poner a los trabajadores en el paro. No, en el paro no. Sí, los pones en el paro. Un ERTE es que van a cobrar... Como miles de trabajadores en este país. Pero yo siempre he pensado que hay que protegerlos. No, sí, yo como sindicalista, como trabajador, yo lo veo muy bien. Yo ahí tengo las dos vertientes, pero Jordi. como empresario o como contribuyente, lo que no puedo decir, no os hago el ERTE, iros a casa, os sigo pagando, que paga el ayuntamiento. Y el ayuntamiento somos los demás. Y gente que estaba en ERTE de sus empresas y que estaba cobrando el paro, estaba pagando el sueldo de estos señores. Eso es una irresponsabilidad empresarial. No hablamos de empresa, sino hablamos de municipio. No, hablamos de trabajadores. Sapurba es una empresa municipal. Hablamos de trabajadores y trabajadoras que estaban en una situación. No todos trabajaban a jornada completa, no todos iban a poder cobrar del paro, porque no llevaban tiempo suficiente, porque no tenían... Entonces, a la gente hay que cuidarla. Sí, a la gente, las empresas, los municipios... hay que cuidarla. Entonces, cuando el alcalde dice ahora que da las gracias a los trabajadores de Sapurba porque han dado el do de pecho, claro que han dado el do de pecho, porque la empresa también dio el do de pecho con ellos, en su momento. Bueno,
Vale, entonces me alegro que den Sigamos. el do de pecho. Yo del pleno ya me voy, yo creo que me voy ya a las mociones, Jordi. Sí, venga, que se nos está Vámonos. alargando este... Y tenemos temas. La primera moción, que era para reforzar la protección delante de las formas de violencia y maltrato en San Andrés de la Barca, Sí. presentada por Son, se retira. Se retira. ¿Vale? La segunda moción, que aquí es donde viene, sobre el plan piloto que prevé la presencia estable de agentes de Mossos en los centros educativos. Bien. Yo quiero que tú me des tu opinión, Jordi. Que estamos en una época de buenismo total. O sea, yo... ¿De Happy Flower? Primero, a ver, yo no he visto al señor Illa corriendo a los colegios para ponerles una pistola para decirles, te voy a poner Por un Dios, mozo. no. Es voluntario, es un programa piloto. Es un plan piloto que se han adherido el 0,25% de las escuelas, de la totalidad de las escuelas, 14 escuelas, ¿vale? En distintos municipios, en distintos sitios, que es voluntario, que no forman parte de la estructura, que no van ni uniformados ni, por supuesto, armados, que no van a entrar en las clases, que van a estar allí porque nos puede gustar más o menos, Jordi, pero la violencia que se ve en las calles, esa misma violencia se ve dentro de las escuelas. Porque tenemos profesores que padecen violencia no solo por parte de los alumnos, sino incluso por parte de los padres de los alumnos. Porque esas personas o esos Mossos preparados y educados para eso, lo que van a intentar es conciliar y buscar un punto de inflexión para que no haya esas discusiones ni esos modos de violencia que se dan. A ver, los Mossos d'Esquadra es la primera policía, y además está muy bien valorada, europea, que lo que intenta siempre es la conciliación. En el ADN de los Mossos d'Esquadra está la negociación y la conciliación. De hecho, los primeros de antidisturbios, que tienen unidades de conciliación y de negociación dentro de la unidad de antidisturbios, son los Mossos d'Esquadra. Que es una cosa que cuando vino el 1 de octubre se y nos tal... rompe la boca diciendo que los niños no deben tener miedo de la policía. Exacto. Al contrario, los niños tienen que ver en la policía, en cualquiera de las policías, en la policía local, en la policía nacional, en los Mossos d'Esquadra, tienen que ver a alguien que le puede ayudar. Exacto. Tiene que haber un cambio de relación. No es, ten cuidado que viene el lobo. Tiene que haber un cambio de relación entre los policías y los La policía alumnos. es alguien que te va a ayudar. Exacto. En el momento en que tengas una necesidad. Y esa policía, yo entiendo que esta prueba piloto es para ver cómo puede funcionar si viene una persona a conciliar. Claro, aquí resulta que mezclamos las churras con las meninas. No, es que eso... Venga. Pero bueno, a ver, yo no creo que en la formación de un profesor haya la investigación o prevenir un bullying, porque no está para eso. No está para eso, porque el profesor es profesor. Es que hay los mismos profesores han reclamado siempre que su función es la que es. Exacto. Y me parece bien, ¿eh? Yo cobro un salario por ser lo que soy. Exacto. No por hacer además extras de conciliación, de terapia, de no sé qué. Esto se mezcla con que tiene que haber más psicopedagogos, más pero ese socioeducativo. Es otro tema. Pero ahí te voy a enseñar algo, Jordi. ¿Qué? Ahí te voy a enseñar algo porque, claro, se nos llena la boca de las reivindicaciones, de la escuela. Ay. Ahora a ver qué dicen. Ahora a ver qué dicen cuando el comunicado, el último, está firmado también. ¿Por quién? Por la USTEC. ¿Eh? Por la USTEC, el sindicato que reivindica. Ah, la de profesores. Esto, comisiones, UGT, ASPEC, ya está. Este es el último. El último. El de ayer. Ah, pues ya se han acabado los cortes de carretera. Bueno, ahora habrá, supongo que la CGT o los grupúsculos que queden por ahí, ¿vale? Mira, esta es la carátula. La puedes hacer grande. Sí. Y tienes comisiones, UGT, la USTEC. Ah, está bien. ¿Eh? Sí, porque a mí esto de que... Y los profesores, los ASPEC, que son los profesores de secundaria. Sí. Este es el acuerdo que se ha cerrado, que no es más que el acuerdo que ya había, el que yo dije y defendí que era bueno, es su implementación, cómo vamos a desplegarlo.
Vale. Y se acabaron los cortes. Entonces, no solo se acabaron los cortes, ahora mi pregunta es, todo lo que ayer manifestó la señora regidora Ana Serra, la señora Isabel Marcos, que salieron con la bandera otra vez sindicalista, en este caso sí. La señora Marcos, o sea, impresionante. Para arreglar la escuela hay que arreglar el mundo. O sea, primero arreglamos el mundo y ya se arregla la escuela. Pero ¿en qué mundo vive esta mujer? No lo sé, no lo entiendo yo. Es que, aparte de largo y cansino, pero estamos hablando de la realidad. Porque es que al final, de la realidad en la que estamos viviendo hoy en día. Al final tiene que venir Amador de Vox, muy a mi pesar, y decirle, señora, ponga los pies en el suelo. Porque tenemos... el otro día los Mossos estaban haciendo, porque bandas latinas están reclutando a gente en la puerta de los colegios, porque hay problemas. Es que estamos hablando de que son agentes de convivencia. No, de convivencia ciudadana. Pero es que se piensan que los niños, ya está. ¿Sabes, Jordi, que hay escuelas públicas en España que han tenido que pagar seguridad privada? Seguridad privada. Y son escuelas públicas. De esto no dijo la señora Isabel Marcos nada y la señora Ana Serra tampoco. Si tenemos seguridad privada en ciertos CAPs porque hay agresiones reiteradas a profesionales que les están curando. Y ayer se dijo una noticia también en el Pleno, antes de ayer, perdón, y es que en el Prat de Llobregat, en el barrio de San Cosme, por cierto gobernado por En Comú Podem, yo no sé si es que la señora Isabel Marcos no tiene relación, hace años que esto es una realidad en algunos colegios. No. En algunos institutos. Entonces, vamos a ver, hablamos de una prueba piloto. Aquí no podemos mezclar, que es lo que hizo la señora Ana Serra, las reivindicaciones educativas, por cierto, ya están firmadas, ahora a ver qué decimos, y son las mismas que estaban firmadas con anterioridad, las reivindicaciones con una prueba piloto. No, pero es que es el... A ver, el Prat. ¿Qué barrio conflictivo hay en el Prat? En San Cosme. ¿Dónde pusieron la comisaría de los Mossos de Escuadra? En San Cosme. ¿Por qué pacificaron San Cosme? Yo, la verdad es que esto nos va llevando al abismo. Pero nos va llevando al abismo porque yo creo que los políticos no tienen tampoco el nivel para entender lo que se está haciendo. Yo porque entiendo... aquí la señora Ana Serra y la señora Isabel Marcos han vuelto a coger la bandera sindical para según qué temas, para los trabajadores del ayuntamiento no. Para la educación, sí. Aquí va en función de... Aquí tenemos distintos gorros, pero eso es normal. Me voy cambiando de gorro en función de... han cogido la bandera y no se dan cuenta... Bueno, que luego los sindicatos pactan. Los sindicatos firman. Y vamos a dejar las banderitas y vamos a hablar de las realidades que pasan. Oye, y si no está pasando en San Andreu de la Barca, ¿qué leche hacemos poniendo esa moción? ¿Me lo quiere explicar alguien? Porque es política. Porque sin ningún instituto de San Andreu de la Barca está adherido a esos 14, que no lo está. Que no lo está. Dice por si acaso. Si es una prueba piloto que no va a afectar a San Andreu de la Barca porque no va a afectar. ¿Me quieren decir qué hacemos discutiéndonos y peleándonos en un pleno durante una hora con un tema que no va a afectar a la ciudadanía de San Andreu de la Barca? Primero, a ver, habían unos... que a mí esto me parece surrealista. Habían unos colegios que habían solicitado unirse a este proyecto. Sí, correcto. Se hace público el nombre de estos colegios que no se tenía que haber hecho público, porque nadie tiene que saber si hay un mozo de escuadra o no hay un mozo de escuadra en el colegio. Y entonces ahí entramos en el principio de, es que van a señalar a esos colegios. No, porque nadie lo tiene que hacer público. Igual la no gente se tiene lo sabe. Que saber. Exacto. Y después se presiona a otros colegios para que se salgan. Exacto. Pero se quedan con el problema. Sí. Haciéndose partícipes. Yo, que no tengo un problema, te presiono a ti, que tienes el problema, que te salgas. Haciendo partícipes y portavoces de toda la comunidad educativa, y cuando habrá mucha... Yo he hablado con un montón de padres sobre este tema y yo no he visto ningún padre que me haya dicho que le parece mal. Lo que le parece mal es que no estén. Lo que le parece mal es que estén pegando a su hijo en el patio día sí y día también. Y que después el profesor, en casos de bullying, coño, que aquí hemos tenido suicidios por bullying. Pues aquí parece que nadie se acuerda. Nosotros no podemos estar en todos lados. Amigo. Pues qué mejor que tener un policía de paisano que está
para controlar estas cosas, porque ve cosas que tú como que profesor tú no ves. vas a Mira, ver. ayer me ponían un ejemplo de policías, Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, el que sea, que está a nivel particular haciendo algo, pero que por su profesión se da cuenta antes que tú Claro, de si hay un intento de robo, de si hay no sé qué, porque están en alerta continua, porque es su profesión. Igual que yo en la mía me doy más cuenta de unas cosas que otra persona que no tenga mi profesión. exacto. Entonces, al final, tenemos que echar mano de los especialistas, porque hay que verlo como eso, de los especialistas que tenemos para intentar solventar los problemas que estas generaciones, Y, esta sociedad nos y está después habla generando. del tema del respeto de los profesores y de la autoridad de los profesores. Sí. Hijos, señores, la autoridad de los profesores la han perdido los profesores. Pero es que además, Marc, al final de todo esto, hace un speech que, ostras, chapó. Sí, Respeto, pero no. antes de hacer de ese speech, hace otro. Bueno, pero el respeto se aprende en casa. Por supuesto. Y después ese respeto se delega Vale, pero tú en el imagínate en profesor, las en el familias policía. que tengamos que ese respeto no se da en casa. Tendremos que poner solución Pero y medios. es que ese es el Tendremos que problema. poner medios para que el resto de niños no se vean afectados. Ese es el problema. Ese es el problema. Vale, pues de toda esta discusión que se generó de defensa a ultranza de la educación pública, el señor alcalde le echa en cara al Partido Socialista que que los socialistas pusieron en manos de Ciudadanos la cartera de educación. Ah, hombre, es que, a ver. Ya, eso no. pero escúchame, ¿qué tiene que ver esto ahora? Pues porque no hicieron nada. Y además saca el 1 de octubre. Es que no saca el 1 de octubre. Sí, saca saca. el tema de los profesores del parado. Sí lo saca. Saca el tema O de los sea, profesores del parado. pero escúchame, No es un saca el 1 de tema, octubre. ¿es un tema cerrado? ¿Es un tema que ya se ha cerrado y por suerte para todos Bueno, se ha cerrado bien? A ver, estará cerrado para los demás. Para los profesores hay algunos que no se ha cerrado nunca. Que les costó la vida irse. Efectivamente, Porque fue una el situación señor Llorca que y la señora... yo hubiese preferido que esa situación no se hubiese dado Ni el nunca. señor Llorca ni la señora... Sara y Cantero. Sara y Cantero protegieron a esos profesores. Vale, Que no... pero escúchame una cosa, Jordi, ¿de qué estábamos hablando en esa moción? Pues de los policías. No, estábamos hablando de un proyecto piloto. O sea, que el alcalde se sale del tema cuando a él le interesa y cuando cuando alguien en otra moción habla de otras cosas, entonces ya no le interesa y lo corta. Eso sale porque Ana Serra se le va y dice que ha trabajado mucho, por cierto, en la escuela pública en la ella, escuela no, sí, ¿no? Sí. Bueno, que nos lo explique ella. No sé, la escuela pública, la concertada tienen para hacer fotocopias en color. Pero bueno, ahora me he perdido. Sí. Ana le recrimina que Sí. cuando llega, lo de siempre, que no había nada. Pero vamos a Juan ver, Pablo... volvemos a las mismas. Vale. Escúchame una cosa, deja de recriminar y de mirar para atrás y mira para adelante. Vale, Has hecho muchas cosas, chapo. Pero Juan Pablo le responde, y con una respuesta guay, Juan pues le dice, Pablo le dice... usted tiene al lado a María Antonia Borbón, que fue regidora de Educación del Partido Sí, Socialista durante sí, 4 años, que sí. fue la época que más guarderías se hicieron, Sí. y yo digo, ¿cuántos institutos de primaria hay en San Andrés de la Barca? Todos los hizo el Partido Socialista. O sea, a ver, porque no había nadie más. O sea, eran ellos los que gobernaban las guarderías, las hizo el Partido Socialista. Sí. No, algo... Y entonces A él... ver, aquí lo que está claro, Jordi, y no voy a defender ni a unos ni a otros, es que estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo en mirar, y esto lo dijo el portavoz del Partido Socialista, esta frase me gustó, al Pleistoceno. O sea, nos queremos dedicar de verdad a gobernar y a mirar hacia adelante, y cuanto más cosas hagan ustedes, mejor estará la ciudad, mejor estarán los ciudadanos, y en este caso de educación, mejor estarán nuestros niños y nuestras niñas. Oiga, chapó, pero dejen de mirar hacia atrás, porque entonces no avanzaremos nunca. Pero que hace 4 años, cuando gobernaba el señor Aragonés, ¿Sí? no había ningún problema. No había Mira, ningún problema. Jordi, y ahora te voy a dar un dato rápido. La USTEC hace 30 años que tiene la mayoría sindical en las escuelas públicas. El sindicato USTEC. Hace 30 años. ¿Cuándo han conseguido mejoras?
para los trabajadores? Pues ahora... Vale. Pero, Los 10 años de gobierno de Aragonés, ¿qué reivindicaron? hombre, 10 años Aragonés no estuvo. Sería Bueno, gobierno Esquerra Republicana. independentista En 10 años de gobierno de Esquerra, ¿qué reivindicaron? Vale. Ya, entonces, no, por eso son cosas vamos a poner las cosas en su contexto y en su sitio. Que estoy de acuerdo en que tenían que mejorar, que se lo merecían, por supuesto. Pero que si no se hubiera perdido tanto antes, después no hubiera que recuperar tanto. Exactamente, Jordi. Y no hubiera sido tan de esto. Y encima, a mí lo de que los cortes de carretera de profesores no me gustan, porque se ponen a hacer un aula y igual vuelvo al cole. Nos vamos a otra moción. Vamos a otra moción que está... para la incorporación de un anexo regulador de las prestaciones sustitutorias y medidas alternativas a las sanciones previstas en la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia Ciudadana. Ese está muy bien porque... Y yo recuerdo que cuando salió el vídeo de los de Desocupa de aquí, unos chavales que... dice, ¿pero a quién le van a meter? A los padres. ¿Cuál es la lección? Los padres van a castigar a los hijos, después los hijos no van a... El mes pasado hablamos de unos padres que sufrieron unas multas, que por cierto han estado retiradas, ¿eh? Sí. Han estado retiradas. Bueno, pero ¿por sustitutorias? No, de momento han estado retiradas, comunicado del ayuntamiento a los padres, y harán una charla conjunta de padres... de Johan Cruyff. Sí. Habrá una charla conjunta de padres y familias con algún técnico, imagino, para dar explicaciones del uso, de no sé qué. Muy bien. Oye, me alegro de que este programa haya servido para dar voz a eso. Pero hay que regularlo. Efectivamente. A mí me parece una buena moción. Es una moción que además FEM Sant Andreu hace aportaciones. Que tiene sus problemas, por eso te decía. Yo se lo comenté a Mar. Ahora que hay que hacer el reglamento de participación ciudadana, porque tú puedes poner trabajos sustitutorios. Sí. Uno que tira los muebles fuera, que es menor. Pues tú te vas a ir un día con los que recogen los muebles. Con Urbaser a recoger. Con Urbaser a recoger muebles. Cojonudo. Pero tienes unos problemas de riesgos laborales. De seguridad. Y todo eso hay que... Bueno, a ver, yo creo que esto es poner las bases de una comisión que se generará y que se valorarán los temas jurídicos, los temas de seguridad, cómo puede afectar y en qué campo se puede hacer y en qué campo es imposible hacerlo. Y qué edades regulamos y qué edades no regulamos. O qué tipo de... no me gusta decir delitos, pero qué tipo de actuaciones sí infracciones. Infracciones pueden ser sustitutorias y cuáles no hay vuelta de hoja. Yo les felicito porque han hecho un trabajo conjunto FEM Sant Andreu y el Partido Socialista. Bueno, Chapó, ahora tienen que desarrollar el reglamento. pero ya han dado un pasito para adelante. Y los felicito yo también. Les felicito también porque tanto el regidor como el alcalde reconocieron que la ordenanza de civismo y convivencia era algo que se estaba trabajando en el gobierno anterior. Bien. Felicidades por reconocerlo. Les ha costado 3 años. Bueno. Pero pues oye, todo lo que sea cosas conjuntas que al final ayudan a la ciudadanía, chapo. Al final todo sale. Nos queda dos mociones. Una sobre el acceso de los animales de compañía a las instalaciones municipales, que la hace el Partido Socialista, que es que se informe, se hagan campañas, se pongan carteles de dónde el animal puede entrar. ¿Vale? Vox votó en contra. No, pero es que Vox hace una apreciación que es bastante válida. Primero, sabemos que Amador tiene perro, que es una cosa importante, y que no se lo lleva a hacer los papeles. Vale. Porque no es un sitio adecuado. Bueno. Vale. Y que también depende cómo sea el perro. Claro. Pero, a ver, tú no distingues perros. No, está ¿vale? Claro. Hombre, menos los PPT, que son peligrosos, y si lo llevas con bozal, si es el sitio más adecuado para llevar un animal de compañía, aunque esté permitido. Hombre, yo no creo que lleves al ayuntamiento un animal de compañía porque ese día digas al perrito, mira, que te voy a llevar de paseo al ayuntamiento. No, porque te lo llevas a todos lados. Entonces, hay personas que se los llevan a todos los Pero sitios. que también puede haber funcionarios, usuarios, gente que sea alérgicos, que tengan problemas, que tengan fobia. Hay que contar con todo el mundo. Yo creo que es algo que tiene más nombre que al final efecto. Creo, Jordi, ¿eh? Bueno, es que el Partido Socialista ponía esta moción para hacer público que esta posibilidad se podía hacer. Sí, que además está recogida en la Ley de Bienestar Animal. Exacto. ¿Vale? Y es lo que precisamente lo que le recuerda
brevemente a Antonio Marcos, que esto en su gobierno lo hicieron ellos, que esto es la... Vale, muy bien, perfecto, felicidades. ¿Vale? Vale, la siguiente moción, de En Comú Podem. Ah. Soporte a la tramitación de la reforma de ley de dependencia y en defensa de un sistema público de cuidado digno y universal. Este tema es un tema controvertido, y es un tema controvertido porque yo siempre Venía de la pensaba- mano de una asociación, ¿eh? Sí, bueno, pero ¿quién lo presenta? Comú Podem. Sí, Perfecto. correcto. Es que últimamente le doy mucho la razón a Amador y no puede ser. Déjatelo mirar, Jordi. Lo que tenía que haber hecho la asociación era cuando ellos estaban en el poder y tenían esa consellería, y todavía están en el poder como... Bueno, Podemos ya no está, No, ¿verdad? no. Que Podemos se salieron porque la... Bueno, no voy a decir una barbaridad. No. Se salieron porque querían tener lo mismo que tiene ahora esta. Que lo hubieran aplicado, que se le hubiera dado dotación económica. Porque la ley de dependencia es una ley que sale en el 2006 con Zapatero, Sí. que ahora ya hemos vuelto a recordar a Zapatero, sobre todo algunos que llevan togas, y nace mal, porque no nace con una dotación económica. La ley de dependencia tendría que ser una ley a un nivel de sanidad, de vivienda, y sale muy bajito. Mi madre tiene un grado de dependencia del 80 y pico % y la ley de dependencia son 315 euros. Nos ayuda más el ayuntamiento con los servicios que hay que la ley de dependencia. Después, depende de las comunidades autónomas y de la financiación de las comunidades autónomas y de la política de esas comunidades Sí. autónomas. Con lo cual, en teoría, el 50% lo pagaba el Estado, el 50% la comunidad autónoma. Ha habido momentos que el Estado no ha pagado nada, sobre todo en épocas pretéritas, con el señor Rajoy, M. Rajoy y tal. Pero ¿estás seguro que es Mariano Rajoy y M. Rajoy? No, no. Vale. Pues como Z no sé si es... O sea, a ver, pero el juez sí que lo tiene claro. Con menos letras lo tiene muy claro. Y es una ley que se queda corta. Ajá. Pero ha habido, con Sánchez llevamos casi 8 años, creo, Sí. para implementar y darle un sentido a esto. Y en ese gobierno ha estado Podemos, ha estado Pablo Iglesias, ha estado... ¿Qué es lo que le dice Amador? Ustedes no tienen vergüenza. Y usted, señora Marcos, tiene menos, porque nos viene a traer aquí, además escudándose en una asociación, una moción en la cual municipalmente... Y entonces sale Marc y dice, hombre, no se meta personalmente con ella porque ella no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace esta moción aquí? Bueno, yo, si hablamos de la ley de dependencia, es cierto que creo que se tendría que desarrollar de otra forma. Es cierto que considero que hay personas a las que les llega la ley de dependencia cuando, en algún caso, incluso cuando han fallecido, ¿vale? Y creo que se tendría que arreglar ese tema. Pero eso es una cuestión que no depende de San Andrés de la Barca. Para nada. No, pero ¿Vale? es que Para podemos nada. hacer un monográfico de la ley de la dependencia. Entonces... y de lo que se nos viene encima. Efectivamente. Porque esto solo es el principio. Pero yo de este tema solo hay una cosa que me hace gracia, de esta moción. Lo de Amador. Con todo el respeto hacia la asociación y las familias que están pasando Sí. por esta situación, por supuesto. Pero como aquí vamos a la vis cómica, hay una frase del regidor de Vox que hace una exposición de su tema personal, ¿vale? Y dentro de lo doloroso de su tema personal hay una frase muy buena. Dice así, abro comillas: siendo hombre, he tenido que realizar las faenas de casa, limpiar, fregar, cocinar, cierro comillas. A ver, primero, el orden de los factores altera el producto. ¿O Él no? dice, he tenido que cuidar a mi madre... Sí, es que yo no Limpiar. quería nombrar a una persona que además, No, con todo el respeto del mundo, está pero, fallecida. Claro, estamos hablando de la ley de la dependencia. Sí. Es de lo que se queja, es de que esa ley no llega. Y de que además él ha tenido que cuidar... encima... Jordi, la frase es, siendo hombre, he tenido que... Yo lo que escuché es... Jordi, pásate lo que Al yo me lo he final- escuchado dos al veces. final dice... Y al final dice, siendo hombre... Siendo hombre, Vale, he pero tenido primero habla... que... primero- que sí, que yo estoy de acuerdo. Él tenía a su madre Exacto. y la tenía enfermita. Él me parece y... que es viudo, tiene un hijo, No sé. y dice yo, viudo, con mi hijo, cuidando a mi madre,
He tenido que limpiar, he Escúchame, tenido que fregar. ha tenido una situación como muchos de los que están muchas de las que están en Para- esa asociación Sí. y de los que no están en la asociación Pero- y que han tenido que cuidar a sus personas Él mayores. entra con una rabia personal que yo entiendo, porque tú cuando estás en esa situación, y él siendo hombre es muy sencillo. A nosotros, bueno, yo soy más joven que Amador, pero a él no le educaron para cuidar. No es culpa de él, es culpa de sus A padres. mi padre tampoco lo educaron para cuidar. Después lo haces, Y y él lo hizo. mi padre cuidó, cocinó, fregó, limpió desde el minuto uno como cualquiera. Así que A ver, no me que sirve que en este siglo esa persona me diga, y siendo hombre he tenido que limpiar. Que cada cosa... Y después los hombres tenemos un problema. Por ejemplo, tú si cuidas a tu padre, tengo un amigo que cuida a su padre, no tiene ningún problema con la limpieza. Pero yo que cuido a mi madre, a ver, a mí me da igual. Pero ella es de otra generación y que tenerle que enseñar las vergüenzas a su hijo se me hunde. Ya tiene una depresión de caballo, ya se me hunde. Y yo creo que, aparte del tema, no lo dijo por un tema político. Yo creo que lo dijo, yo es algo que creo que le corre por la pena. No creo que sea un tema Lo político. dijo con un tema de yo confiaba en esto y me decepcionaron. Porque yo lo que entendí, o sea, por el tono de voz que lo dice, que después hay un rifirrafe con el alcalde que le quitan el de esto porque Isabel quiere... Ahí hubo algo que no se ve sí, en que va cámara. encima le dice, pues lo que tienes que hacer es votar. ¿Para qué? Si ya votó y le salió esto. ¿Para qué? Si ha estado el Partido Socialista gobernando 8 años y cuando estaba Zapatero... Pasa que cuando Zapatero hizo esto, era el 2006, ya había pasta. Después vino el 2007, la crisis, se jodió. ¿No? Después vino... La crisis afecta a todos, en todos los Después sitios. vino Rajoy y de la parte del Estado se de esa no olvidó. hablamos. Sí. De esa parte No, de no. gobierno no hablamos. Cuando la derecha se carga todos los temas sociales y quita el dinero de los temas sociales, Por de eso- eso no se acuerda nadie. Nos por acordamos eso- del gobierno de Zapatero, del gobierno de Pedro Sánchez. Pero entre medios han ocurrido Pues cositas. sí, pero ¿eh? por eso él en ese momento está con la ira de un Yo lo sistema entiendo, que le pero falló. él es político, es Sí. regidor de un ayuntamiento, está en un plenario municipal y no te puedes dejar llevar por tus afectaciones. Y siento mucho lo que le pasó a su madre. ¿Vale? No, como sirva, todos, normal, sirva de normal. precedente, evidentemente. Pero a mí me hizo gracia el contexto de la frase de siendo hombre he tenido que realizar las tareas de la casa como limpiar, fregar y cocinar. Bueno, pues esa frase me hizo mucha gracia. Porque claro, si tú coges esa frase que en el contexto de Vox la entiendo, y luego, cuando se terminan las mociones, nos vamos al retraconta, a los sobrevenidos, perdón, Sí. que es la licitación de las escolas Brasol, y resulta que Vox pide la remunicipalización, pues yo ya es que me parto. Porque esa es la otra alma de Vox. O sea, hay Amador, que ha trabajado en un centro de inserción social con jóvenes Sí. que me gustaría verlo. Que, bueno, es un hombre que da respeto. Y Antonio, que está en otro rollo, y que, bueno, pues él lo suyo es remunicipalizar porque, yo qué sé, oye, que cuando Franco las guarderías, las que habían, eran del Estado. Y tenían la bandera española en la entrada. Yo creo que más que nada es por lo de la bandera española en la entrada. Pero no entiendo. O sea, a ver, para los que no entiendan, Sí. Vox, liberales, Estado pequeño, menos impuestos, menos servicios, privatizaciones. Efectivamente. Y privatizamos y el que no llegue, que se apañe. A ver, está claro, si hay menos impuestos, no se arreglan carreteras, no funcionan como tendrían que funcionar los metros, los ferrocarriles catalanes, no hay servicios públicos, por tanto, las escuelas, las guarderías, las escuelas Brasol, las ayudas que se dan a las personas que lo necesitan, las de libros, la de tal, las de comedor, todo eso se acaba, porque si no hay impuestos, no hay bolsa comunitaria, y si no hay bolsa comunitaria, no hay ayudas. Se ha acabado. Por eso que es una incongruencia que Vox,
que pide que se bajen los impuestos, aumenten los servicios. El que te diga que va a bajar los impuestos y va a aumentar los servicios, te está engañando. Te miente. Esto es así, son fabas contadas. Bueno, vale. Vamos al sobrevenido, otra vez sobrevenido, la licitación de las escolas Brasol, Sí. el servicio de las escolas Brasol. Nos tienen acostumbrados este ayuntamiento a que los temas importantes de ciudad los está trayendo sobrevenidos. Pero bueno, hacen un detalle de todo lo que se incrementa, se apuntan el incremento de salarios y se apuntan el que adecúan los salarios a las tablas salariales catalanas. ¿Es su obligación? Sí, claro. Vale. O sea, pero no son ellos. Es que, a ver, tú haces... Pues no sé quién me dice porque lo de... quien ha conseguido esas tablas son los sindicatos. Pero no Vuelvo sé, a reivindicar no sé la labor de los quién habla sindicatos. de que hay una negociación a tres bandas. No existe una negociación a Creo tres que eso bandas. lo dice Isabel Marcos, No lo que sé. dice se ha negociado con la empresa, No, tú no negocias. los trabajadores y el ayuntamiento. Tú no negocias en ningún caso con los trabajadores. Tú negocias con una empresa los precios. La empresa te dice, me van a subir el sueldo. Si sacamos a licitación, se presupone que se puede presentar cualquier empresa. ¿O ya hemos negociado con una empresa antes? A ver, ¿ha salido a licitación? Claro, se aprueba para que salga a licitación. Entonces, No sé. todavía no se ha adjudicado. ¿No? Y entonces, ¿esta licitación que va a la oferta más baja o a Ley Aragonés vamos a mirar los servicios? Bueno, cuando salga... Escúchame, cuanto más dinero se ponga en las escuelas Brasol, muchísimo mejor. Cuanto mejor estén nuestros niños y nuestras niñas, muchísimo mejor. Chapó por ello, pero la licitación no ha salido. No sabemos qué empresa cogerá el servicio y, por tanto, vamos a ser prudentes. Sí. Porque es que también se hablaban de temas muy concretos de aumentar... De velladoras, de horas de comedor, bueno, de horas de... Pero tú en ningún caso... hablas de... Porque hay licitaciones que van a precio más bajo y hay licitaciones que es un montante y entonces si tú coges ese montante, pues se mira el proyecto, lo que sea. Efectivamente. Con todo eso que tú le has pedido. Vuelvo a decir que aunque se llena la boca este gobierno de que están cumpliendo con sus compromisos, no es cierto. Su compromiso fue, hace 3 años, remunicipalizar la escuela Brasol, las escuelas Brasol, y todavía estamos esperando que eso se haga. Eso es un colao. Me lo encuentro, yo pensaba y me lo encuentro. Don Creyeque y Don Penseque, que son hermanos de Don Tonteque. Exacto. Vale, aquí se acaba el pleno, sí, pero tenemos temitas. Jordi. ¿Ah, sí? Sí. Yo iba a hablar del señor Antonio de Vox, que ya está jubilado, ya tiene horarios de jubilado y le parece que acabar a las 3 de la noche de la fiesta... Sí, es verdad. Que es muy pronto. Verdad. Y cuando se da cuenta de que no es a las 3, que es a las 4:30, que se lo dice el regidor, dice, pues vaya. Lo que no se da cuenta es que, a ver, que a partir de cierta hora a los comercios ya no les sale a cuenta tener abierto porque tienen que pagar a los trabajadores. Es que no hablamos de comercio, es que estábamos hablando de los chiringuitos que se ponen en la fiesta de primavera, que son chiringuitos de bares, entidades municipales. Yo he estado en uno esta vez en la fiesta de primavera currando los 3 días. He currado como una bruta, pero me lo he pasado muy bien, tengo que decirlo, porque hay un ambiente muy bueno. Pero es verdad que a las 4 de la mañana te apetece, después de llevar allí desde por la mañana o desde el mediodía, chapar aquello, irte a tu casa. Porque además, y vamos a reconocerlo, a ciertas horas ya no vale nada. Ya lo que se ve es gente con un nivel de alcohol en sangre bastante interesante, ¿vale? Y lo mejor que puedes hacer es bajar persiana, irte a casa y se acabó el servicio. Que eso es una idea para una normativa de fiestas de a las 2 de la noche dejar de vender alcohol. Estaría muy bien. Y la gente puede seguir... te puedes tomar una tónica, un agua, una Coca-Cola, llega a casa más no tranquila. Puedes beber alcohol. Porque hay situaciones desagradables. Hay situaciones en las que te puedes quedar sin hielo y el alcohol está caliente y la bebida está caliente y la persona sigue queriendo beber una bebida alcohólica, aunque sea sin hielo, aunque sea caliente. Ya han trato. Entonces yo creo que a lo mejor, y esa idea me gusta, Jordi, a partir de las 2 no se puede vender bebidas alcohólicas. Y ya está. Pues estaría bien, está muy chulo eso. Vale, entonces fomentar que se abran hasta ciertos horarios, como decía el Antonio de Vox, pues a mí me parece... más que nada porque yo creo que se le ha ido tanto la realidad que estaba hablando de la fila de primavera
de que el lunes, como era libre disposición de los profesores, ¿no? Libre disposición de los profesores. Y a los demás que les Pero jodan. hay un montón de padres que trabajan porque no todos El lunes trabajan en Barcelona claro, o en Cornellá o en Hospitalet, que es donde era fiesta. ni en San Andrés de la Barca. En San Andrés de la Barca no era fiesta. No, que hay muchos que trabajan en San Andrés de la Barca y no era fiesta. Y tenían que trabajar. Claro. Bueno, Jordi, yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes que nos estamos haciendo famosos entre los regidores? Ah, sí. Ah, sí, no, sí. Sí. Hay regidoras, en este caso, que hacen una fotografía de nuestro debate y la cuelgan con algún mensaje en el History, en el Rápido. Yo les pediría a estos regidores y regidoras que tuvieran la valentía de decirnos lo que tuvieran que decir en nuestra página. Que no pasa nada. Sí, lo que pasa es que lo que no entiendo, a ver... Que no pasa nada. Esto rezaba, no sé de dónde salió, nosotros lo vimos en el de Ana Serra, era una cuestión de profesores, con todas las cosas que hace Ana Serra. Yo le tengo mucho cariño a Ana, pero te equivocas, porque dice, así tratan los socialistas a los profesores, y salgo yo no soy socialista. Aunque ya he dicho que a lo mejor me cambio porque pagan mejor. Porque no hay taza. No hay taza, sí, la taza aquí. ¿Hay taza o no hay taza? Saca a ella, que sí que es del Partido Socialista. Igual del de San Andreu es militante y ya está. Soy militante. Pero ella tiene su carnet y pero tal. sí, soy socialista. Y todas las cosas que quieras decir, toda la difusión que le queráis hacer a este debate. De todas formas, el debate. Perfecto. El debate que yo he tenido aquí sobre educación, yo estoy defendiendo el papel sindical de la UGT, más que ninguno, porque es el primero que firma junto con comisiones. O sea que tampoco es una cuestión de tener el carnet del PSC, sino que lo hago como sindicalista y como conocedora de lo que se ha firmado, que además sabes que lo trajimos aquí. Pero vamos, que me lo puede decir, que puedo utilizar mi foto si quiere. Y si queréis ponerlo en las historias, poned el enlace al vídeo y poned en el minuto que se habla. Porque hacernos propaganda. Que de todas maneras... Ahora, porque también hay un comentario que nos hacen en YouTube de que hay mucha gente de que nos ve, pero como no ha visto el pleno, nosotros, el objetivo de este debate es que la gente vea el pleno. Lo que estoy intentando, Aniol, que es el que hace del ayuntamiento, es, ahora este último ya está dividido por capítulos. O sea, no tienes que ver todo el debate completo, puedes ir a lo que te interesa. Que el ayuntamiento haga lo mismo con sus vídeos de YouTube y entonces los podemos referenciar claro. a ese momento. Porque si nosotros intentamos poner el trozo del vídeo del ayuntamiento, hoy nos vamos a 2 horas de debate, fíjate, pues puede ser eterno. Terrible. Y que lo importante es ver el debate, sacar tus conclusiones y después vernos a nosotros, por supuesto. Hombre, ¿vale? Que es muchísimo mejor y te ríes más. que comerte la chapa. Porque claro, a veces hay momentos en el pleno que es una chapa. Yo ayer iba con el camión escuchando el pleno y me estaba partiendo el culo con lo del Amador y todo esto. Y al final es donde se nos juegan la mayoría de servicios que tenemos. Y quién vamos a votar en las próximas elecciones. Correcto. Y hablando de sueldos, tú sabes que cuando estás de alcalde, si no que te lo diga ella, o apruebas o suspendes, pero no hay indemnización. Correctamente. Tú haces tu examen. Yo también me he dado cuenta, Jordi, que nuestro programa también ha hecho que personas que llevaban 3 años desaparecidas de las redes sociales vuelvan, aunque sea para criticarme a mí. ¿Y quién ha vuelto? Ha vuelto un personaje que no voy a nombrar, que llevaba... Bueno, pues empezó antes de las elecciones del 23 a criticarme, desapareció de las redes sociales y ahora ha vuelto a decir que yo estuve 5 minutos en el ayuntamiento. Esa es la frase concreta. Oye, bienvenido al debate. Nos encanta. Bienvenido al debate. El hate. Bienvenido al debate. Nos encanta. Hay un problema con la pista Johan Cruyff. Otra vez. Otra vez. La vecina que intervino en la audiencia, en el pleno pasado, sí. En redes sociales, yo lo he visto en redes sociales, dice que no han ido para hacer el tema del estudio de ruidos, nadie, que le han hecho caso omiso a sus planteamientos y que no le han hecho ningún caso a la fonoabsorbencia que ella planteó como una solución. Y que además se ha encontrado balones en su balcón. Bueno, ya también me los encuentro aquí. Pero no de la Johan Cruyff, sino de la estación que juegan a fútbol los niños. Eso
cuando tú tienes una zona, te puede pasar. Lo malo es que hay un niño pequeño y le dé un balonazo. Vamos a tener más problemas con la pista Johan Cruyff porque ha llegado el verano y no veo que se haya tomado medidas. Y llega el verano. Y ahora se abren las ventanas y por la noche hay problemas. No todo el mundo puede tener aire acondicionado, ni se lo puede permitir, o además no le va bien. No te va Porque bien. hay personas a las Porque que reseca mucho. hay personas a las que les afecta. Y ya está. Luego, para terminar, 2 puntos. No tenemos técnica de igualdad en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. 3 años, 2 técnicas que se han marchado. Eso... Técnica de igualdad. Quiero pensar que alguien está haciendo sus funciones, pero en este momento la técnica de igualdad del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no está. Se ha ido, se ha marchado. Se ha marchado. Se ha marchado. No yo he visto que aparece en otras oposiciones de otros sitios, presentándose. A ver, esta es responsabilidad de la señora Marcos. Sí, efectivamente. Y me bueno, preocupa. Me preocupa porque los casos de violencia están subiendo. Me preocupa porque llega el verano y hay más casos de violencia. Y no tener una técnica dedicada a eso, aunque haya alguien ahora que esté supliendo porque tiene 2 cosas. No, porque técnica de igualdad. La técnica LGTBI no puede suplir a la técnica de igualdad. No puede, está prohibido. Y puede ser que sea la de primera acogida, no lo sé. Hace falta una técnica de igualdad. Si sabíamos que esa persona se marchaba, ya tendríamos que haberlo solucionado. Por favor, pongámonos las pilas, porque estamos acogidos a un programa. Estamos acogidos a un programa de la Generalitat de Cataluña para todo este tipo de temas. Pero eso te enteras cuando tienes dedicación exclusiva, cuando no se sabe qué está haciendo y tal, y traes emociones. Y tampoco sabemos lo que está regido la cobra. Sí. Y ya solo como comentario, Miguel Ángel, Abril, sabes que te aprecio, sabes que hablamos mucho. Las velas puestas en la fiesta mayor, si te fijas, en el gobierno de Ana Alba también estaban las mismas velas puestas. Ahí queda. Ahí queda. Bueno, os dejamos. Jordi, ha sido un debate en pleno, largo. Esperamos los que hayáis llegado hasta aquí. Y si no lo vais buscando ahí con el indexado, esperamos que lo hayáis pasado bien y nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Barqueros y barqueras, un beso a todos y a todas. Hasta luego.